Buenas tardes a todos, hoy es 7 de octubre de 2017 y estamos aquí en el Juan de Mariana con Edgar Morilla, que es coach y presidente de la Asociación Nacional de Preparación Física, y nos va a hablar pues de cultura física, de autonomía de la salud, de qué conexiones tiene todo este ámbito, incluso con la escuela austriaca, o sea, una conferencia que va a ser muy novedosa y seguro que muy interesante. Bienvenido al Instituto, Edgar, y adelante. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer al Instituto Juan de Mariana por tener un poco la valentía de hacer una ponencia que, aunque está dentro de las ideas de libertad, pues se sale un poquito de los tópicos o de los caballos de batalla típicos del liberalismo. También quería agradecer, en este caso que no está aquí presente, pero me veo en la obligación moral de agradecer a Ignasi Moltó. Gracias a él estoy también aquí, que me hizo de contacto. Y también quería agradeceros a todos los asistentes, tanto los que estáis aquí como los que estáis viéndonos a través de internet. En un sábado que hace tan buen tiempo, es estupendo que estéis prestándome atención. Yo quería aquí hablar primero de una cosa que creo que es bastante importante, y es que desde una perspectiva del liberalismo prestamos siempre mucha atención a una perspectiva política, económica. La escuela austríaca me gusta porque incrementa ese campo de acción a más áreas, pero siempre cuando yo vengo a hacer una defensa de la libertad a través de la cultura física, de la autonomía de la salud, siempre parece como que es una cosa de segundo orden, ¿no? Es como, uy, sí, pero los impuestos son un robo. O como que parece que el elemento principal de defensa siempre es el económico, y aunque lógicamente es tremendamente importante, considero que es igual de importante, cuando no más, una perspectiva del uso de nuestro propio cuerpo. Para ilustrar un poco la importancia de esto, os voy a poner un pequeño ejemplo que me sucedió con uno de mis clientes. Hace unos 5 o 6 años me llamó pues un cliente con mucho dinero y me citó en su urbanización de chalets a las afueras de Madrid. Cuando fui allí, pues para palabrar un poco con la forma de trabajar y tal, pues me hizo una guía turística por sus fantásticas propiedades, me enseñó un jardín tremendo, me enseñó una piscina de diseño, bueno, pues me enseñó toda una opulencia fantástica, y me enseñó lo que incluso parecía la típica casa de la piscina que tienen los ricos, forrada de mármol, estupenda, en la que se había construido hasta un gimnasio. Gimnasio con aparatos estupendos, bueno, tenía ahí unas instalaciones fantásticas. Cuando me lo enseñó todo, fuimos a su cocina, me enseñó su bodega, con botellas de 500 y 100 euros, en las que delante mío se tomó su fantástica copa, me lo enseñó todo además, y cuando me enseñó todas sus propiedades y toda su riqueza, es una cosa que me suele pasar mucho cuando ven que tienes opulencia física, cuando ven que eres muy grande, hay una sensación un poco, que yo la achaco a ser un poco alfa, ¿no? Tú tienes eso, pero yo tengo esto. Y después de enseñarme todo eso y de enseñarme sus botellas de 600 euros, de las cuales abrió una como si nada y se empezó a tomar una, cogió y me dijo, bueno, pues ahora vamos a hablar de lo que quiero yo contigo. Quiero que me entrenes, quiero que vengas a mi casa X días, me vas a entrenar en ese gimnasio que tengo ahí que he preparado, pero yo no me quiero gastar más de 100 euros semanales. No me vengas a vender más la moto, que estoy ya cansado de entrenadores y de gente que me viene a sacar el dinero. Yo no quiero nada de eso. Lógicamente, después de ver la valoración que hacía a su propia salud y a su propio físico, teniendo en cuenta que esta persona pues tiene unas propiedades fantásticas, pero lo propio, su cuerpo, estaba un poco hecho polvo el hombre, ojeroso, descuidado. Después de ver la valoración que tiene a su propia propiedad esencial, le dije que encantado, que no le podía ayudar y que disfrutara de su vino. Esto, que parece muy tópico, ¿no?, de dar más preferencia a los objetos que a los sujetos, en cierta medida me parece que en el mundo liberal o de la defensa de las libertades sucede un poco igual. Veo mucha gente muy pendiente de qué va a pasar con el Bitcoin, de qué va a pasar con los bancos centrales, de qué va a suceder con los impuestos, de qué va a suceder con todo, y sin embargo veo prestar muy poca atención a lo que yo considero que es la propiedad más esencial, que es lo propio. Tenemos una existencia cuyo soporte es el propio cuerpo. Como veremos, ese cuerpo, desde mi perspectiva, no es un paradigma de cuerpo objetivo, sino que el cuerpo es soporte del sujeto, que digamos que sería la dimensión que se llama somática, que es el cuerpo vivo. Entonces, yo vengo aquí a apelar a una defensa de la autonomía, de la libertad,
asumiendo principalmente una autonomía sobre nuestra propiedad más esencial, que es el cuerpo, y sobre nuestra riqueza más primordial, que es la salud. Sin tener lo propio bien y sin tener nuestra riqueza primordial, salud, bien, podríamos decir que las otras riquezas en segundo término se relativizan bastante. Entonces considero que el de forma individual apelar a un paradigma en el que se gana autonomía en nuestro cuerpo, pero no solo en el ámbito de la salud como algo estático, contrario a la enfermedad, sino salud como el factor posibilitante para desarrollar nuestros empeños vitales y nuestra vida en plenitud. Entonces yo vengo un poco a apelar este segmento que me he encontrado un poquito no abastecido como a mí me gustaría en el sector de la defensa de libertad. Es ahí donde yo considero que tengo algo, un poquito por lo menos, un granito de arena que aportar a las ideas de libertad. Por una parte voy a desarrollar un poco la ponencia en dos partes. A priori pareciera que hago uso de la dialéctica, porque primero enfrento un paradigma de la medicina estático. ¿Y por qué digo paradigma? Pues porque en muchas ocasiones abordamos la sanidad pública simplemente desde la perspectiva de la titularidad, pero nunca paradigmáticamente. Entonces, mi teoría es que la medicina se ha estatizado, se ha hecho estática. No solo ya resultado de ser justamente vía los estados del bienestar, se ha introducido ni siquiera ya un lobby, ya es una legislación médica en la que es la parte que a mí me interesa, digamos que ha trasladado ese carácter estático al propio paradigma médico. Desde mi perspectiva, yo no voy a hablar aquí de esa titularidad. Ya hay gente fantástica que se dedica más bien en el ámbito de la economía, de la política, del derecho, a este tipo de cosas. Yo ahí no me voy a introducir, pero sí me voy a introducir en el paradigma que subyace y sobre todo lo que más a mí me importa, cómo podemos desde aquí, desde ya, sin más cambio que el individual, podemos trascender o emancipar esas estructuras más coactivas que yo considero que se trascienden vía individuo, no tanto por vía política. Ahí podemos ver cómo con el sector del taxi no ha sido un sindicato, ni una patronal, ni una institución política la que ha terminado con esa hegemonía, sino que ese propio mercado, o sea, las propias personas, la propia acción humana, la que por trascender y por su propia creatividad aportar una herramienta mejor que la anterior, es la que hace que ya no vayamos a usar de la misma manera los taxis, de la igual manera que correos no lo usamos desde que tenemos email. Entonces, mi defensa de la libertad es una defensa individual, tanto en los objetivos como en los medios. Yo me parece estupendo que haya personas que se dediquen al campo político y me parece que cualquier avance en la defensa de la libertad individual siempre es bienvenido. También apelo a que todo tipo de estrategias, mejor o peor encaminadas, pero fundamentadas a ir ahí, suman. Desde luego mi perspectiva es individualista y mi idea es que, mi pequeña misión es que aprendamos a tener una mayor responsabilidad autónoma desde ya, sin necesidad de esperar a que haya que derrocar un régimen o no. En cuanto al propio paradigma del modelo sanitario estatista, para empezar, podríamos denominarlo como hegemónico. Y es que él hacia sí mismo se autodenomina veladamente así en el momento que considera a otros paradigmas como alternativos. La manera de decir, no, esto es medicina alternativa, ya implica que hay un paradigma dominante que se coloca como hegemónico y que digamos que deja a otros paradigmas, los deja ya como meramente alternativos, cuando a lo mejor esos paradigmas son el proceso de miles de años de ensayo de error, como por ejemplo podemos ver como la acupuntura todavía hay médicos que dicen que es alternativo, hay otros que lo empiezan a integrar, pero podríamos decir que se considera paradigmáticamente un tipo de medicina hegemónico. Luego, por otra parte, el modelo sanitario estatista, bajo la coartada de los estados del bienestar, promueve un asistencialismo farmacéutico que ha dado origen a un lobby muy fuerte que es el farmacéutico. Es un lobby porque justamente no compite en el mercado por dar valores añadidos mejores. Entonces, eso tiene una implicación
en el tratamiento de la enfermedad importante. Y es que, por ejemplo, en un entorno de mercado libre en la farmacopea, podría dar valor añadido en la competitividad que determinada empresa empezara a tratar fármacos que no fueran sintomáticos, sino que fueran más al origen de determinadas causas. En ese caso no se hace, porque como ya se sabe que el producto está vendido con la connivencia de los estados vía seguridad social, lo que se propicia siempre son medicamentos que parchean de manera milimétrica unos síntomas y que de hecho no tienen intención de ir al origen, puesto que se acabaría con una recurrencia de ingresos que además está justificado por vía estado del bienestar. En el momento que eso no fuera así, pues saldrían otras empresas que por competir harían hallazgos en fármacos que no fueran simplemente sintomatológicos. Eso por una parte. Por otra, tenemos que ir que, como sabemos, hay muchas enfermedades que tienen que ver con el estilo de vida. Por lo tanto, el parchear síntomas derivados de un mal estilo de vida con fármacos no solo no ataja el problema, sino que lo hace recurrente. Además, hay paradigmas en los que la propia sintomatología de una enfermedad podría considerarse como una información de primera mano interesante para resolver la causa. Por ejemplo, si yo tengo un dolor en el codo porque tengo una tendinitis, me está avisando de que hay algo que no va bien y que debería prestar atención a qué sucede en ese codo. Si en ese codo por una tendinitis, en vez de resolver esa tendinitis, me dedico a tomar cualquier fármaco para eliminar ese dolor, lo que quito es la señal, el biofeedback que me produce mi cuerpo de una información de primera mano que tendría que ir más hacia la causa. Yo lo que os vengo a decir aquí no es algo contrario, sino que yo considero que la medicina tendría que ser más inclusiva. Tendría que propiciar una aproximación más amplia y no mostrar una hegemonía de no permitir como mínimo la investigación a otras áreas de trabajo. Otro problema que yo me preocupa bastante del modelo paradigmático, del paradigma estatista de la sanidad, es que como adopta el vicio del Estado y se basa en un colectivismo metodológico. Sabemos que la medicina estudia enfermedades, pero se centra poco en el enfermo. Es curioso porque la medicina se dice a sí misma hipocrática, cuando justamente Hipócrates apelaba mucho al individuo en cuestión. Era tan importante no solo los síntomas de la enfermedad, sino como todo lo relativo al individuo. Por lo tanto, llegamos a un punto en el que, al igual que para el Estado solo somos un número y un NIF, el ámbito, como dice el profesor Bastos, nos conocen más en privado, nuestro nombre, nuestra esencia un poco más subjetiva, en primera persona, nuestra individualidad, nuestras diferencias, se quedan muy diluidas en un paradigma en el que cuando vamos al médico solo somos un historial, somos un número de afiliación a la seguridad social y poco más. No hay un interés paradigmático por la persona, el ámbito contextual que tiene, y etiológicamente trata de enfermedades clasificadas sin ningún tipo de modulación o respuesta individual. Entonces, eso tiene, desde mi perspectiva, serios problemas. Sí es cierto que, como ya antes de la charla, aquí estamos ya un poco discutiendo, el ser humano tiene pues una paradoja, y es que hay una parte que es objetiva, tenemos unos patrones biológicos todos iguales, con 5 dedos, 2 ojos, 2 pulmones, pero luego eso es cuantitativamente, pero cualitativamente hay diferencias intersubjetivas enormes. Ahí, digamos que la metáfora de la huella dactilar, que todos contamos con una, pero que podemos identificar nuestras diferencias a través de ella, digamos que es una analogía muy certera de esa individualidad, que no solo es física de apreciación, sino que también es interna. En ese caso tenemos muy poco al respecto. La medicina es muy poco subjetivista, tanto en el propio desarrollo de la salud y la enfermedad, como lógicamente en sus propios tratamientos. Hay muy pocos médicos que se hayan dedicado a estudiar el principio de individualidad, es curioso.
Hubo uno que es, digamos, el más importante. Su línea se ha desarrollado muy poco. Lógicamente, los incentivos que tiene ahora mismo el paradigma sanitario pues no van en esa línea, lógicamente. Uno de ellos es Roger Williams. Roger Williams es conocido porque fue el descubridor de la vitamina B5, el ácido pantoténico. Y este señor, pues, digamos que empezó a tratar con fármacos a sus pacientes hasta que un día, pues, a uno de sus pacientes le dio morfina y en vez de sedarle, lo que sucedió es que el paciente se excitó. Incrementó la dosis y se excitó todavía más. Entonces, lejos de parecer una anécdota, empezó en un pequeño diario, de manera personal, a apuntar cómo a mismos principios activos había respuestas subjetivas diferentes. Ahí podemos ver cómo los efectos secundarios mismos de un medicamento no son iguales entre individuos. Entonces, a este señor le pareció que eso no era simplemente un detallito. Y dejó su investigación y tiempo después, pues un día mirando un atlas de anatomía, vio los dibujos que todos hemos visto de anatomía y se dio cuenta, él que había abierto a mucha gente, es de que incluso la forma y tamaño y disposición de esos atlas de anatomía no tenían absolutamente nada que ver con lo que se ve cuando abres a alguien. Por ejemplo, en los estómagos hay diferencias de 5 o 6 veces el tamaño respecto a un individuo u otro. Hay hígados desde 400 gramos hasta 4 kilos. Riñones igual. Digamos que las diferencias que vemos anatómicas o fisionómicas en nosotros de manera externa también se producen de manera interna. Pero esto no es solo una cuestión de forma. Hablamos de sistemas que cumplen funciones. Por lo tanto, un estómago más grande tendrá un nivel mayor de ácido clorhídrico, con lo cual digerirá mejor. Una persona que tenga un hígado más grande podrá soportar más carga de estrés que uno que tenga un hígado más pequeño. El sistema enzimático va a cambiar. Digamos que los sistemas del cuerpo también crean hormonas, todo un sistema metabólico. Digamos que el metabolismo tiene un factor también individual. Entonces, este señor, con todo esto, sacó un libro al respecto, que es el único que sobre la materia es importante, y se llama Biochemical Individuality, que es individual bioquímica. Sacó este concepto, el libro del año 1956, no ha habido nada parecido desde entonces, por así decirlo, y él llega a una serie de conclusiones importantes en su libro, las desmenuzo un poquito, para que veáis la importancia que nosotros sí sabemos que tiene el individuo, pero que en la medicina es sistemáticamente olvidado. La individualidad es una constante en todas las partes del cuerpo humano. En los seres humanos, el funcionamiento de los órganos y la composición de los fluidos químicos es muy diferente tanto en el nivel microscópico como en el nivel anatómico. Las diferencias heredadas incluían la estructura y el metabolismo de las células y determinaban la velocidad y eficacia con que las células ejercían sus funciones principales. Este es el dato importante en el que siguen sus investigaciones. Una nutrición desequilibrada o inadecuada en el nivel celular es una causa principal de enfermedades. Las diferencias heredadas incluían la estructura y metabolismo de las células y determinaban la velocidad y eficacia de las células que tienen sus funciones principales. Y luego, importante, las personas tienen necesidades nutricionales determinadas genéticamente y enormemente individualizadas. Es más, necesidades que son dinámicas. Ni siquiera un mismo sujeto tiene el mismo comportamiento, la misma respuesta subjetiva a un mismo estímulo en diferentes etapas de su vida. Porque el cuerpo es un sistema complejo, muy dinámico. Entonces, lo que nos sentaba bien con 15 años, con 20 no. Entonces, no solo hay diferencias entre sujetos, sino que el funcionamiento es dinámico. Luego dice, el profesor Williams creía que la medicina carecía de las herramientas clínicas necesarias para diagnosticar y tratar los problemas de salud eficazmente. Abogó por el desarrollo de los perfiles metabólicos. Él, digamos que lo que hizo fue, se intenta aproximar al individuo por una tipología. Eso fue algo que Sheldon incluso había hecho con los biotipos. O sea, digamos que la medicina, cuando intenta individualizar, lo que crea son unas tipologías. Yo considero, incluso con la escala de Sheldon, que son correctas a priori. Nos pueden valer como una primera aproximación al individuo. Pero por tú decirle a alguien que es ectomorfo, mesomorfo y tal, primero que me parece determinista, porque eso para mí no es el ser, es en el estar.
La genética no es solo determinista, sino que también el ambiente juega un papel. Ahí tenemos la epigenética que viene a arrojar luz un poco a estos términos. De hecho, yo que me muevo en el terreno del deporte y del rendimiento, ahí podemos ver cómo hay una respuesta supercompensatoria a estímulos adaptativos muy elevada, sin necesidad de cambiar, sin necesidad de pasar de generaciones. Es más, yo tengo la pesquisa no científica de que en el campo de la genética los tempos que se dan actualmente de que hay cambios cada 10.000 años es respecto a lo que se sabe. Empieza a haber evidencia, hay hipótesis, empieza a haber, es anecdótica, pero por ejemplo explicaba antes a un compañero que ya se han detectado personas que son capaces de digerir y metabolizar algunos plásticos. Esto implica que la velocidad adaptativa del ser humano es mucho más amplia de lo que el paradigma científico ahora puede demostrar. Es curioso porque Williams llega a una conclusión que parece muy moderna, es que somos todos muy diferentes, hay un funcionamiento diferente celular y tal, pero curiosamente Hipócrates ya llegó a lo mismo. Él, por ejemplo, en su tratado hipocrático, en el tercer tratado, que es el sobre la dieta, que hablaremos después ya en la parte de la instrucción evolutiva de la cultura física, él habla de que en cuanto a la nutrición es literalmente imposible ponerle a alguien una dieta de forma directiva y que se ajuste a la demanda orgánica que tiene. Sería muy parecido al que pretende intervenir la economía como un orden complejo y sus mandatos lo que hacen es romper ese orden. Pues en la nutrición pasa exactamente lo mismo. Entonces, Hipócrates, mucho más más heurístico y mucho más pragmático, dice que como es imposible determinar la cantidad de nutrientes que necesita un humano, él tiene dos formas de averiguarlo. Una es por aestesis, que es por aspecto externo, y otro es por aestesis eusomatos, que es por señales internas que tiene la persona. Es curioso porque esto que parece muy atávico, como veremos, tal vez sea el paradigma por el que la ciencia en un futuro empiece a poder enriquecerse de lo que ya sabemos con una información que nunca sabrá la ciencia. Es una información que me parezco al profesor Huerta, pero que es no articulable, es privativa y es subjetiva, y solo tiene la persona. Curiosamente, la medicina, si os fijáis, lo que se dedica es objetivar. En el momento que mi sujeto de estudio es en segunda persona, ahí hablamos de la realidad cuerpo, objeto. De hecho, la medicina se empieza por la anatomía. La anatomía etimológicamente significa división, es coger a un cuerpo y dividirlo en partes. No de forma figurada, a golpe de sierra. Entonces, esa perspectiva es correcta para el estudio objetivo. El inconveniente que tiene el análisis anatómico es que si lo llevamos al plano ontológico, nos divide en el ser, que es otra cosa que Descartes vino a apuntalar muy bien cuando hace su diferencia entre pensar y los procesos viscerales. Entonces, digamos que Hipócrates llega de manera simple a una realidad que ahora está olvidada. Por otra parte, tenemos el contexto vital del paciente, que tampoco es tratado. Como mucho, el médico cuando te pasa algo te pregunta, ¿tienes estrés, verdad? Es como la típica pregunta que vamos a responder 10 de 10, sí, tengo, es un mal momento, tengo mucho estrés. Y ya está. Pero no, digamos que no es un paradigma que trate al enfermo, sino que trata una enfermedad archivada, objetivada, corporal, pero se olvida del proceso somático en primera persona, de una información que nunca va a tener alguien en segunda persona. Por otra parte, una de mis críticas al paradigma sanitario, al paradigma de la salud, estatista o estático, yo prefiero utilizar la palabra estático porque yo, por ejemplo, siempre que veo el típico debate entre sanidad pública o privada es eso, es la titularidad. Pero como sucede con la educación, no es un problema solo de quién la está ofreciendo. Eso es el contenido. Perdón, es el continente. La cosa es el contenido. Es como si ahora yo puedo privatizar una escuela, pero el sistema educativo lo puedo customizar. No, ¿verdad? Pues sucede algo parecido con la medicina. Entonces, yo considero que, por una parte, hay un debate, que es el de la titularidad pública o privada de la medicina, y otra es el propio paradigma en sí. En ese caso, yo tengo otra crítica que hacer a ese paradigma estático de la salud,
Y es que, por ejemplo, el profesor Escotado nos dice que hemos pasado de las sotanas negras a las batas blancas. Esto pues dice muy bien un poco en el momento en el que estamos. Digamos que delegamos rápidamente una figura que yo pues, de forma psicológica la podría llamar paternal, alguien que nos viene a cuidar, que sabe más que nosotros, nos va a redimir la salud. Entonces, digamos que yo esa frase de Escotado pues la veo precisa, ¿no? Hemos pasado, es el chamán. Es curioso porque finalmente lo que delegamos en el médico es una cuestión de fe. Tenemos fe en que nos va a curar. Fe entendida no desde una perspectiva religiosa. La fe entendida desde una perspectiva psicológica es una creencia que damos por supuesto y que tiene mucho que ver con el efecto placebo o nocebo. Es que tú piensas, tienes fe, creencia absoluta de que eso te condicionas a ti mismo de que te va a hacer determinado efecto. Lo curioso es que no tenemos nunca en cuenta que esa fe que tenemos en el chamán de bata blanca en ocasiones nos hace más perjuicio que beneficio. Yo hasta hace no mucho no había oído hablar mucho de la iatrogenia. Curiosamente, una vez que lo investigué, pues ya conocí luego a Nasir Taleb, que en su libro Antifrágil también habla acerca de estos temas y tal, de cómo la iatrogenia, que es la muerte no voluntaria por causa médica. Ojo, es no voluntaria, no vamos a hacer aquí ninguna teoría conspiracionista. Pero sí que es cierto que esa premisa hipocrática de no hacer daño tiende a veces a olvidarse. En el caso de la iatrogenia, es curioso porque es difícil encontrar datos estadísticos. Me he encontrado con que cuando te pones a mirar realmente datos estadísticos, está muy diluido. Yo lo que sí que he encontrado como certero es que, por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 2000, fue la tercera causa de muerte. O sea, da que pensar. Y luego aquí tengo algunos datos que aunque parezcan anecdóticos, pero no dejan de apuntar un poco a esa realidad de los efectos colaterales dañinos de algo que a priori puede parecer bueno. Dice, en 1973, cuando los médicos de Israel estuvieron un mes en huelga, los ingresos hospitalarios descendieron un 85%. El número de fallecimientos bajó en un 50% y alcanzó el nivel más bajo registrado. La anterior marca se había establecido 20 años antes, durante otra huelga de médicos. Durante un paro médico en el condado de Los Ángeles, en 1976, para protestar contra las elevadas primas de seguro por errores médicos, la tasa de mortalidad cayó casi un 20%. Y el número de intervenciones de cirugía en un 60%. Al término de la huelga, la tasa de mortalidad se elevó rápidamente hasta niveles normales. Tales huelgas ponen de relieve que la longevidad individual y la salud individual son responsabilidad de cada cual. Ojo, yo no vengo tampoco a hacer aquí abogado del diablo. La medicina, desde una perspectiva objetiva, ha tenido un avance tremendo. Yo si ahora mismo me abro aquí la cabeza, no me voy a un chamán, me voy al médico a que me cosa. Si yo tengo una infección, me voy a tomar un antibiótico. Esto se trata de que no sea hegemónica y de que se abra la baraja al individuo. Estos datos que acabo de dar son del libro NLP for Health, que es trata sobre cómo la experiencia subjetiva tiene que ver en nuestro concepto de salud. Por otra parte, en paralelo a este paradigma sanitario, la sociedad civil, de forma espontánea, evolutiva, resultado de un cúmulo de muchos años, de muchas experiencias, por eso yo en una terminología hayekiana me atrevo a decir que es una institución evolutiva, tendríamos el concepto de cultura física. Yo le voy a dar un tratamiento aquí amplio y vamos a ver de manera rápida un poquito cuál es ese árbol genealógico. Es curioso porque el concepto de deporte, muchos creen que es por revolución industrial. Yo prefiero decir evolución industrial que revolución, pero bueno. En el momento en el que tenemos nuestras necesidades básicas trascendidas es cuando se puede hacer deporte. De hecho, el deporte era algo de la burguesía. Es cuando ya tengo cubierta mi necesidad,
puedo hacer algo, como dice el dicho, por deporte. Curiosamente, si lo entendemos deporte como juego físico, sí es cierto que es relativamente nuevo. Pero si atendemos a cultura física como constitución evolutiva, como una forma sistematizada, amplia, de la autonomía de nuestro cuerpo, tanto en la salud como para uso de él, podríamos decir que tiene una antigüedad casi como la humanidad. Yo, de una perspectiva rápida, divulgativa, os voy a hacer un poquito ese árbol genealógico. Yo pongo el origen de la cultura física en la India con el yoga. El yoga es una escuela que intenta trascender o evolucionar al ser humano a través del cuerpo. Eso puede ser de forma externa, que sería el hatha yoga, que es por medio de ejercicios y tal, y luego tienen el yoga interno, que es por medio de meditación, con diferentes sistemas, que podríamos decir que es somático, es de tipo interno. El yoga lleva desde, ya en los Vedas, que es de los primeros documentos escritos, ya se habla del yoga, o sea que digamos que se remonta a hilo tempore. Es curioso porque del yoga deriva tiempo después, y aquí tenemos un gran experto, si me equivoco también me lo puede rectificar, pero que el inicio de muchas de las artes marciales se remonta justamente al yoga, una serie de movimientos que vía Confucio los llevó a China y se desarrollaron escuelas como Tai Chi Chuan, pasó el Kung Fu con sus cientos de escuelas, se perfeccionó, luego de ahí pasó Corea, Japón, pero digamos que hay una línea que viene muy directa del yoga, y yo considero también las artes marciales cultura física, porque en ese caso, digamos que es ganar una autonomía del uso del cuerpo y también de la protección de nuestra libertad más individual. Eso más allá del aspecto filosófico que tiene cada cual. A un nivel en Oriente, digamos que la cultura física derivó más por las artes marciales. En Occidente, la conexión se hace también con el yoga, en el mundo griego clásico, cuando algunos practicantes de yoga son conocidos por algunos filósofos. Entonces, hablaron de esta gente como gimnosofistas, que podría parecer a priori que es filósofos de la gimnasia, pero es importante atender aquí la etimología, que gimnasia como gimnasio viene de gimnos, que es desnudo, y es que estos practicantes de yoga llevaban una escuela muy austera, iban con poca ropa, y entonces pues se les llamó gimnosofistas. Y ellos pues practicaban una vida austera, pero mucho trabajo del cultivo, tanto del físico, de manera externa como interna, por medio de la meditación. Esto influenció a toda la cultura física, que es el origen de la moderna greco-helenística, y que curiosamente, este es aquí de la cuestión, en el mundo clásico, la gimnasia no es una cosa deportiva alejada de la salud, o como una mera prevención, sino que forma parte de la propia escuela médica hipocrática. Los tratados hipocráticos, que creemos que no es el propio Hipócrates el que las escribe, sino que son unos tratados que recogen todo su saber, en el tercer volumen se llama Sobre la dieta, haciendo el apunte de que dieta viene de diaitía, que es estilo de vida. Le hemos dado aquí, con el pasar del tiempo, a dieta solo el factor de costumbre alimenticia, pero en el fondo dieta era costumbre vital. Entonces, en ese tercer volumen, Hipócrates habla sobre lo que él es lo más importante de la medicina. Él lo llama la gimnástica médica. Entonces, daros cuenta que para el mundo clásico, salud, desnudez y estilo de vida están muy cercanos. Entonces, para Hipócrates, algo muy importante piensa que son el origen de muchas enfermedades, es en una falta de armonía metabólica, que es una falta de correspondencia entre partes. Hay algo en nuestro cuerpo que no está funcionando como lo demás. Y que esa manera de llegar a esa armonía es a través del estilo de vida de una manera global. Cuando leemos sobre la dieta de Hipócrates, vemos que en la explicación objetiva no estaban todavía muy doctos como ahora, pero sí que en las aplicaciones estaban muy cercanos. Yo he leído sobre la dieta varias veces, lo he estudiado, y recomendaban prácticamente lo mismo que puedan recomendar a los entrenadores de fitness.
hacer mucho caso a la recuperación, esto es al descanso y al reposo, la nutrición en un primer plano. Hipócrates fue de los primeros que empezó a tratar enfermedades con nutrientes. De hecho, la moderna farmacopea deriva de ahí. Sin levantar la cabeza, él se dio cuenta de que muchas enfermedades venían por desnutrición de determinados principios activos nutricionales. Entonces, lo que él hizo fue desecar alimentos que tenían esos principios para, en vez de decirle a alguien, tómate 4 kilos de pimientos para tener vitamina C, aunque no supiera que existe, lo que hacía era desecarlos para concentrar los principios activos. Entonces, Hipócrates es el inicio de la farmacopea, pero es una farmacopea dietética, curiosamente. El caso es que en esta medicina hipocrática y en el mundo clásico, hay una armonía entre lo interno, lo metabólico, y cómo se expresa afuera. Es algo que también, aunque heurísticamente todos sepamos que cuando no estamos bien tenemos mala cara, o que a alguien se le puede ver más saludable que otro por el aspecto, se ha perdido en cierta medida esa equivalencia. En el caso del hombre clásico, no establece tantas diferencias entre contenido y forma. Todavía no han llegado los ingenieros sociales como ahora, que pervierten el contenido y la forma para marearnos. Entonces, beben en esa estética del concepto de armonía, que es un canon de Polícleto, que es que un cuerpo sano tiene que ser armonioso. Cuando hablo de armonioso, ellos lo ven, es una percepción estética de una correspondencia entre lo interno y lo externo. Esto es, una persona que tiene armonía metabólica va a tener una armonía física, desde su perspectiva. Entonces, ahí ya podemos ver cómo estética, salud y estilo de vida es en la cultura física que empieza a entrelazarse, y que en un inicio estaba dentro de las escuelas médicas. Este conocimiento hipocrático de Occidente se pierde muchísimo en la Edad Media. En el Renacimiento vuelve un poquito a asomar, pero más estéticamente que otra cosa, y como institución evolutiva no sigue evolucionando hasta la era de la evolución industrial, que hay dos personas clave en el mundo occidental que retoman el ideal clásico y lo intentan llevar al mundo moderno. Uno es Marcel Routert, que es un francés, y él es el inventor de la palabra culturismo, que en francés es culturisme, y viene simplemente de cultivo. Para Marcel Routert, su paradigma es totalmente clásico. El culturista, que no físico-culturista, solo culturista, es alguien que cultiva al individuo. El individuo como individuo indivisible, como una totalidad, como un todo. Entonces no solo es una cuestión de desarrollar el físico, sino que es de desarrollar todas las áreas del individuo, entre ellas la física. Al mismo tiempo, casi al mismo tiempo contemporáneo, a otro señor, pero en este caso afincado en Estados Unidos, y lógicamente pues con una mayor herencia cultural de estar allí, piensa en lo mismo. Este señor era un forzudo, se dedicaba a desplazar objetos en el espacio, como esos forzudos que vemos con las dos bolas y tal, que fueron shows que tuvieron justamente muchos adeptos. Pues este señor le gustaba mucho la cultura clásica y empezó a poner más foco de atención en el concepto estético que deriva de la práctica de la fuerza que de la fuerza en sí. Este señor, que se llama Eugene Sandow, fue el primero que, en vez de hacer su show levantando el peso, hace poses escultóricas, intentando imitar las escultoras griegas. Y también recoge esa esencia clásica de pretender hacer un sistema en el que no solo sea el cuerpo lo que se desarrolla, sino también el individuo en un todo. Pero como buen anglosajón lo tiene que llevar de una manera más grande, y este señor pues empezó a hacer shows. Digamos que este señor es el creador de lo que ya podríamos llamar el moderno físico-culturismo, que en inglés es bodybuilding, que deriva de cultura física, pero digamos que se centra ya en el factor estético. Bien, como os decía, en esa cadena de tiempo evolutiva, de ensayo y error, de muchas tradiciones que van expandiéndose y modificándose de una forma más espontánea, el creador de lo que llamaríamos ahora fisicoculturismo, que eufemísticamente también llamamos fitness, y podemos ver
las diferencias de significado, cómo se van evolutivamente también creando. Este señor pues, fue el que inventó, digamos, la moderna máquina de cargas, no solo el peso libre. Yo creo que muy influenciado por el periodo en el que vivió, en el de los hallazgos, la invención del coche a motor, pues él aparecía con una máquina llena de hierros en la que mueve un peso y tal, pero es el moderno precursor de la cultura física que tenemos ahora, basada sobre todo en 3 pilares esenciales. Curiosamente retorna a sus principios hipocráticos, que son el del ejercicio físico. En el mundo de la polis actual, pues vuelve al gimnasio, como en la época clásica, la nutrición y el descanso, que ya digamos que hace toda referencia un poco a la higiene de vida. Curiosamente, Eugene Sandow finalmente pues, fue muy criticado por otros forzudos. Lógicamente, pues, nos puede parecer muy moderno eso de entrenar por una determinada estética, pero en el fondo es algo muy antiguo. Lo moderno es lo funcional. ¿Es esto para qué vale? Y el hombre antiguo, la estética también tenía una finalidad, no solo lo funcional, sino la estética también guardaba parte de la experiencia del sujeto. La cultura física, por lo que yo considero que tiene algo que importante que decir respecto a la visión estática de la medicina, es que dota al individuo de una autonomía en lo que justamente la medicina carece, y es que las principales enfermedades que tenemos son resultado del estilo de vida. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, todas tienen su origen en el estilo de vida, sobre todo yo no sé en el porciento porque es difícil un metaanálisis de este tipo, pero entre un desajuste entre las necesidades orgánicas y la nutrición, la falta o exceso de entrenamiento respecto al descanso y el reposo. Yo en este caso, a día de hoy, veo que la mayoría de los problemas, incluso en la gente que hace cultura física, suele ser por un error de graduación del esfuerzo y de las necesidades nutritivas. Las necesidades nutritivas, el problema que tienen es que no estamos inundados justamente de conocimiento de tipo universalista. Me han dicho que hidratos por la noche no, me han dicho que esto sí, carne no, carne sí, quinoa, esto es malo. Los comités de expertos no ayudan. Van cada X, dicen una serie de normas universales, desde la pirámide que aparece en el pan de molde, y vemos cómo cada década se van retrotrayendo de sus propias conclusiones, lo cual es científico, pero también nos indica que como individuos, no como científicos, hay un coste de oportunidad en el carácter provisional de los hallazgos científicos. Y a veces es un coste de oportunidad elevado. Mi abuelo, por ejemplo, murió en el año 81, antes de ayer, y murió por una enfermedad cardiovascular. Cuando él empezó a estar mal, lo que le dijeron es que quitara pescados azules y que solo comiera pescados blancos y carnes muy blancas, porque la grasa era mala. Ahora nos tiraremos de los pelos, de que una persona con problemas cardiovasculares no tome su cantidad de omega 6, omega 3. Podemos ver posteriormente cómo sucede lo mismo con determinados... Normalmente los comités de expertos suelen ser restrictivos. Lo que dicen es, hemos dado con lo que es malo, es esto. Más allá del incentivo perverso que puede haber detrás de eso, como que, por ejemplo, esa pirámide, como hablábamos antes, tuvo mucho voz ahí, sociedades de agricultores y demás. Parece que es curioso que la base la compongan los cereales, ¿no? Y demás. Vemos cómo va sucediendo eso de continuo. Por lo tanto, ahí digamos, el practicante de cultura física tiene una ventaja respecto al comité de expertos, y es que él tiene un feedback sobre lo que hace de forma casi inmediata. Entonces, esto ya no es una cuestión solo de un consejo externo, sino de confrontarlo con nuestra reacción subjetiva. Yo, por mucho que me puedan decir que la quinoa es lo mejor o el brócoli, si a mí me da acidez o ventosidades tremendas, pues probablemente puedo afirmar sin ninguna duda que a mí no me sienta bien. Entonces, lo podemos hacer extensible a cualquier cosa. Por no hablar, como os decía antes, de que la forma física hace que el comportamiento a los mismos nutrientes sea diferente. Curiosamente, creo que es Donald Trump el que decía
que la Coca-Cola Light solo la beben los obesos. Y tienes razón. ¿Cuántas veces hemos visto gente muy delgada que toma Coca-Cola con azúcar? Esto tiene que ver porque hay un comportamiento diferente en función de la forma física. Normalmente, cuando tenemos un porcentaje de grasa bajo y una demanda alta, tenemos una capacidad mayor, una tasa de absorción más alta y podremos comer más carbohidratos, más cantidad, cosa que sucede a la inversa con alguien que tiene poca armonía metabólica, no está condicionado y entonces digamos que ahí, ¿para quién es ese tanto por ciento de carbohidratos que recomiendan? ¿Ese tanto por ciento de la pirámide tiene motivos socioeconómicos, de abastecimiento? ¿Está el criterio único es la salud o también está el criterio de la diferencia de rentas entre países o la disponibilidad de nutrientes? ¿Sería ético que, por ejemplo, cambiáramos esa pirámide y pusiéramos abajo salmón, ternera, huevos y alimentos de los que solo nos podemos abastecer en el planeta todavía no tantos como quisiéramos? Son preguntas que me planteo. Desde luego, dudo mucho que la OMS tenga en cuenta solo el concepto de salud y para empezar habría que hablar del significado de salud que tiene. Como os decía, la importancia que tiene la cultura física y lo que viene a aportar es, ya que vía económica, vía progreso social, hemos incrementado en 3 generaciones nuestra expectativa de longevidad, no hemos encontrado manera de evitar el desgaste de ese extra de vida que tenemos. Yo considero que ahora tenemos que trascender ese criterio cuantitativo y acercarnos a uno cualitativo, en el que lo que podamos es vivir no solo mucho tiempo, sino de manera mucho más plena. Ahí es donde muchas vertientes y sistemas de la cultura física ya hablan de anti-age, hablan de alargar un poco los procesos degenerativos. Yo, por ejemplo, en mi deporte, en el fisicoculturismo, a pesar de la mala propaganda que tiene o de su mal entendimiento, podemos ver cómo incluso la Federación Internacional tiene habilitada una categoría para personas de más de 80 años. Hay varias personas que se dedican a ponerse aceite y a subir en el escenario con más de 80 años. Eso es así. Entonces eso, digamos que no es algo baladí. Lo que acerca a la cultura física es a una mayor calidad de la vida y de las funciones propias y de la propia dignidad de la persona hasta edades muy avanzadas. Entonces considero que es una cosa importante. Sí considero, como yo no creo en los comités de expertos, sí creo en la sociedad civil de forma espontánea, es uno de los motivos por los que estoy aquí sentado, considero que nunca debe ser el comité el que elige qué es lo que se debe hacer y lo que no, sino que una grandeza que tiene como institución evolutiva la cultura física es que, digamos, que ha ido evolutivamente por un proceso muy largo y por ensayo y error, determinando qué cosas funcionan, qué cosas no. Ahora vemos, por ejemplo, hablando con un compañero que aquí en Madrid pues se va a hacer un certificado de profesionalidad a los entrenadores. Como la demanda ha crecido y parece que hay una preocupación política por ver qué es lo que hace la gente con sus dietas, pues han decidido que hay que certificar quién es profesional. Y lo va a certificar, por supuesto, un funcionario que no tiene ni idea de lo que es ser profesional. Entonces, pues este tipo de cuestiones, aparte de hilarantes, pues me parece que no es la manera. Yo me preguntaba antes un compañero aquí que si había más voces pro libertad en el mundo de la cultura física y demás, y decía que desgraciadamente no me he encontrado con muchos, más bien es al revés. Algunos como mucho lo único que pretenden, aunque sea buenintencionadamente, es legislar. Hay que obligar a que la gente en los colegios, hay que obligar. Sinceramente, yo creo que es al revés. La obligación coarta de hacer las cosas y es al revés. La pasión, el entusiasmo de hacer algo es un motor en el humano muy fuerte que no se puede prohibir. Es por eso que a pesar que el legislador intenta acotar incluso las herramientas que usa un fisicoculturista o un deportista, aunque lo prohíba, los atletas lo hacen. Eso implica que la voluntad es más poderosa que la coacción en este caso, y yo sí prefiero, hasta con el coste que pueda tener en algunos casos, prefiero que sea la propia sociedad civil, principalmente porque tiene una ventaja respecto a los comités, y es que tiene una información en primera mano. Por otra parte, esta pequeña ponencia, que lo que quiero es un poco invitar a la reflexión y sobre todo pues intentar dar una motivación más
a tener un poco más de autonomía individual, repito, para mí importante, no política, no hace falta una conquista social, la podemos ejercer ya, es que la cultura física pone en el centro de la acción al individuo y su autonomía, en la toma de conciencia y responsabilidad de su propiedad más esencial, el cuerpo, y del bien más primordial, la salud, logrando una emancipación del individuo hacia esas estructuras. Yo particularmente pienso que las ideas de libertad llegan por trascender las anteriores. Es cuando se deja de usar algo, porque no es porque otra cosa cumple su función, es cuando se trasciende. No es por un comité, ni por una patronal, ni un sindicato, ni un grupo de poder que se esté acabando con el taxi. Es por Uber. No es porque vayamos ahora a cambiar el paradigma médico y vayamos a hacer un sistema liberalizador de fármacos. No es desde esa perspectiva que vamos a trascenderlo. Vamos a trascenderlo individualmente. Si yo estoy sano lo más posible y fomento mi armonía individual, no voy a necesitar de la misma forma un médico. Si yo llego a mayor y he hecho adecuado uso de mi cuerpo, como mínimo me he responsabilizado de él, para bien o para mal, no voy a necesitar 70 recetas cada primero de mes en la consulta. Entonces yo quiero aportar mi granito de arena a esa autonomía de forma individual, tanto en los objetivos como en los medios para conseguirla. Con esto es mi ponencia y ahora espero que hagáis las preguntas pertinentes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quería hacerte un par de preguntas, pero lo primero es felicitarte porque me ha gustado mucho la ponencia, está muy interesante. Muchas gracias, César. Y también me ha gustado mucho la vinculación que haces además con un aspecto que me gusta mucho dentro de la escuela austriaca, que es todo el tema del evolucionismo, la evolución de las instituciones, de la cultura, etcétera. Además me parece que se tendría que hacer más. Yo siempre animo a los alumnos y a profesores a que trabajen en intentar vincular cualquier aspecto con la libertad, no solamente que se centren, como dices tú, en puramente económicos, puramente jurídicos, porque puede tener mucha más trascendencia, como tú estás tratando de explicar, de lo que pueda parecer. Luego quería hacerte, eso dejado claro, es dos preguntas. A lo mejor tampoco quiero meterte a lo mejor en camisa de 11 varas, porque no sabes si a lo mejor... Me gustan los retos, César. Y si no, pues lo das únicamente como un posibles futuras conferencias. Abrimos ramas, exactamente. Eso es. Por un lado, me gustaría que nos comentases un poco desde tu punto de vista de profesional, que nos hables un poco sobre el tema de los suplementos, pero en el sentido no solamente sanos, sino de esos que, entre comillas, tienen más mala fama, ¿no? Pues utilización de anabolizantes, esteroides, hormonas, etcétera. Relacionándolo también un poco con el tema de los controles estatales respecto de la utilización de ese tipo de sustancias, ¿no? Es decir, son buenas, son malas, son buenas pero, son malas pero, y qué influencia tiene ahí el control estatal, y si es bueno o es malo, ¿tú qué opinas desde tu experiencia? Y luego la otra pregunta, no quiero abusar porque me imagino que habrá más personas que quieran preguntarte cosas, es si has estado analizando o has investigado sobre las diferencias que puede haber para los beneficios del individuo entre deportes colectivos, deportes individuales, deportes de competición, deportes no competitivos, porque hemos estado hablando del yoga, etcétera, y también la posible manipulación, ya que estamos en este ámbito en el que estamos, de esas distintas vertientes, porque parece que lo metemos todo en deporte, ¿no? Todo es deporte, todo es vida sana, todo es tal. La posible manipulación por poderes políticos, públicos de esos dos ámbitos. Nada más, muchas gracias. Bien, pues antes de nada, César, me alegra que te haya gustado, porque la verdad es que con un ponente de tu categoría estaba un poco nervioso, porque yo soy seguidor de tu trabajo de las instituciones evolutivas y me producía pues cierto respeto que ibas hasta adelante. Me agradezco que te haya gustado. Respecto al campo de la suplementación, bien, vamos con la suplementación nutricional primero, de manera breve. Considero que tiene su lugar. No sé hasta qué punto le hemos dado mayor necesidad de la que hay. Yo soy más defensor de una perspectiva tradicionalista de la nutrición, esto es, prefiero el alimento no como un conjunto solo de principios activos, sino como una sinergia en el propio alimento, que era una cosa que también hablaba Hipócrates,
y yo prefiero el nutriente en la matriz original, en la que viene el alimento, que en un suplemento. Además, los últimos metaanálisis a los que he tenido acceso son, digamos que, bastante poco benevolentes con el campo de la suplementación. Esto a mí, que conste, que es mi opinión más íntima y personal y que tiene un coste para mí importante. Todos mis compañeros duplican sus entradas de dinero gracias a la venta de estos productos y yo he decidido darles el uso que corresponden, que no es tanto como el que tienen. Eso de cara a los suplementos nutricionales, proteínas, aminoácidos, tal. En cuanto a la suplementación, farmacopea, vamos a hablarlo directamente, la farmacopea deportiva, yo particularmente pienso que es el mismo discurso que el de las drogas. No considero que el prohibicionismo lo primero es que funcione, ahí vemos cómo el dopaje prácticamente está extendido. Segundo, me parece cuanto más arbitrario que fomentemos una sociedad en la que la tecnología es bienvenida y sin embargo de cara al deporte sea tan estigmatizada. Yo considero que es una cosa del ámbito particular, yo en eso soy muy liberal y de estilo escotado, de piel para adentro mando yo. Podríamos luego ya hablar, que es donde surge a veces el problema, de cara a una competición reglada, si perjudica el que yo tome a los discursos que yo tengo con alumnos, si está incitando en cierta medida el que yo haga algo a que otro lo haga. Yo considero que no. Yo me responsabilizo de lo que yo hago. No considero que esa solución, y es una cosa que tengo bien investigada. Cuando yo empecé en el mundo del fisiculturismo hace casi ya 2 décadas, todavía no estaban penados. Te acercabas a la farmacia más cerca de tu casa, le decías al de la farmacia, oye, ¿me puedes dar esto y tal? Y según, digamos que era de venta a criterio del farmacéutico. Lo normal es que de hecho te lo diera y no había ningún problema. Fue en el año 2001, 2002 que cambió la normativa, tuvimos mucha presión externa porque España era principal exportadora a países donde estaban prohibidos y se quitaron licencias a laboratorios legítimos que comercializaban estos principios activos, se controló la producción, cosa que antes no se hacía, eran los propios laboratorios los que por vías alegales daban salida a los fármacos. En el momento que se ilegaliza, como pasó años antes en Inglaterra o incluso en Estados Unidos, a principios de los 80, lo que sucede es que el legislador, en cuanto que lo prohíbe, lo que hace es criminalizarlo. Considero que es un error. Lo primero es que no solo no funciona, sino que lo que es el mismo discurso que el de las drogas. Lo que hace es que la dispensación sea ya por grupos mafiosos, que además lleva cauces ya cercanos a otras drogas de esparcimiento cuando los perfiles de personas no tienen nada que ver. Yo no he conocido un culturista serio que lleve la mala vida de una persona que a lo mejor puede hacer mal uso de drogas de esparcimiento, pero llega a hacerlos confluir. Y luego pues un problema todavía más grave, que es la adulteración. Hace que proliferen laboratorios clandestinos en el que el problema ya no solo es no seguir los rigores farmacéuticos del producto, sino que suelen tener problemas de asepsia. Y de ahí derivan los problemas casi todos de salud del mercado negro. Son casi todos por vía infecciones. Por otra parte, la farmacopea deportiva es muy particular, porque hablamos de sustancias que el cuerpo produce. Entonces, no tiene el mismo comportamiento que otros fármacos que podrían tener efectos colaterales per se. Luego hay una cosa muy interesante, que es el factor de hormesis, siempre olvidado. La hormesis es un principio médico que afirma que el veneno está en la dosis. Una determinada sustancia a una dosis puede dar un estímulo y a una dosis más elevada puede hacer una inhibición. Entonces, yo no soy partidario de colocar a las sustancias el bueno o malo, porque en ese caso, si yo me bebo ahora de litros de agua, me voy al hospital, y es con agua, por dilución de minerales. Es un principio muy antiguo, que luego Paracelso retoma, y que es el principio, de hecho, de la farmacopea, que hay un umbral de estímulo. Entonces, con estos fármacos pasa lo mismo. Por otra parte, y no quiero alargarme, pero es que es un tema importante, hay un tope de investigación en estos productos. Yo sí pienso que hay una buena utilización. De hecho, sobre todo, tenemos interesante al respecto al doctor Colgan, tiene un libro de salud hormonal, que habla justamente de hormonas exógenas para cuando la persona, por una edad, es que es muy arbitrario. Si mi madre tiene la menopausia y tiene un problema, va y le van a dar unas hormonas femeninas y ya está. Pero si tú eres un hombre y tienes una andropausia, que se empieza a hablar, y quieres restituir tus niveles hormonales, te encuentras con
tope legislativo y súper complicado que a mí cuanto menos me parece arbitrario. Luego hay estudios interesantes de Michael Mooney acerca de las enfermedades inmunodepresivas y cómo el aumento de la masa muscular está ligado y por lo tanto podría ayudar bastante. Entonces considero que no da lugar a que se estudien. Las últimas patentes en cuestión de anabolizantes son de hace 1000 años, o sea, no se ha avanzado en que haya nuevas moléculas con menos efectos secundarios o un mayor entendimiento de las ayudas exógenas. Y de cara a la política deportiva, bueno, pues nos adentramos en el espinoso mundo de la política. En el caso de deportiva es exactamente igual que lo de los gobiernos, puesto que reciben subvenciones vía Consejo Superior de Deportes y demás. Y luego, pues, ¿por qué no decirlo? Los estamentos que se encargan, como la WADA, del control del dopaje y tal, son un negocio millonario. Aquí pasa algo paralelo al ecologismo político, que hay literalmente millones de personas viviendo de que se hagan esos controles. Entonces a mí me parece que, uno, estigmatiza al atleta, dos, es muy arbitrario que en un mundo en el que la tecnología se usa le pongamos tantos peros, y tres, la prohibición no ayuda y fomenta un mercado adulterado. Yo lo veo totalmente erróneo. Yo considero que lo lógico sería un uso libre, pero lógicamente responsable, que un médico deportivo pudiera determinar cómo vas sentándote, cómo respondes individualmente a esos fármacos, cosa que aquí no ha pasado porque los 3 médicos deportivos que se dedicaban a esto los han fulminado, los han querido literalmente proscritos. Entonces yo considero que esa no es la vía. Bien es cierto que la iniciativa privada, siempre muy ágil, pues intenta ofertar siempre soluciones. Creo que es ahora, no diré el nombre comercial porque me pueden tachar de que igual estoy bajo sueldo de ellos y no es así, pero hay ahora mismo una empresa médica, una sociedad médica privada que está ofreciendo un seguro médico para atletas fitness, en el que no tienes, además te lo ponen así, no tengas miedo a hablar con tu médico, hazte analíticas ilimitadas. Ese es otro tema. Yo si me voy ahora al médico por cualquier cuestión, me va a estigmatizar, me ven y se quedan ya así, y qué tomas, y qué tal, y quieres hacerme una analítica, pero ¿por qué? Tal, te vas a la que te va a pasar, tal. Entonces, todo ese tipo de comportamientos, lógicamente, no ayudan. La sociedad, digamos que está muy por encima de ese paradigma. En segundo término, tu pregunta era relativa, me he centrado tanto en esto. Sí, los distintos tipos de deporte colectivo, deporte individual, competitivo. Bien, de acuerdo. Es que a mí, si te digo la verdad, pues, a lo mejor es mi propio sesgo, pero me gusta explicarlo más como estilo de vida. Me parece que efectivamente hay un poco de confusión semántica entre ejercicio, deporte, competición, aunque sí que yo esencialmente no hago muchas diferencias, en tanto que a veces me parece que se hacen justificaciones antisalud porque se va a hacer algo competitivo, y me parece un error tremendo, porque sin salud no hay rendimiento. Incluso si quieres que tu máquina llegue al máximo, tienes con más razón todavía que ser muy saludable. Entonces, yo he estado en círculos cercanos a la Facultad de Educación Física y tal, y se hace una distinción tremenda entre, no, es que esto es salud, no, es que esto es rendimiento. Y se asume que el rendimiento es antisaludable. Soy totalmente contrario a eso y me parece erróneo. Sin salud no hay rendimiento. Por otra parte, y esto enlaza con lo de la materia antidopaje, curiosamente, los estamentos deportivos que legislan contra la farmacopea deportiva, ellos lo dicen que ven lícito que un atleta use tecnología, lógicamente, pero que preservan su salud. Yo insto a que si de verdad preservan la salud, no detecten sustancias, sino que lo que hagan sea analíticas. ¿Está usted muy sano? Compita. ¿No lo está? Cuidado. Pero, sinceramente, si es la salud, ¿por qué no miramos marcadores de salud? Os lo voy a decir. Porque habría una verdad un poco incómoda. Y es que podría resultar que con determinados tratamientos podríamos tener todavía a lo mejor algo más de salud. Y esto tiene que ver con una cuestión también evolutiva. Y es que en menos de 100 años se ha descendido el nivel endógeno hormonal alarmantemente. Es, de hecho, uno de los motivos por los que tal vez la farmacopea deportiva funcione también en el rendimiento. Es que tenemos cepas receptoriales para mayores cantidades de testosterona, por ejemplo, siendo uno de las moléculas más usadas para el incremento del rendimiento. O sea, hay un factor
endógeno también de... Entonces, yo abro un poco a que por lo menos empiece sin ningún tipo de traba al estudio y sobre todo a no criminalizar. Es que además se han multiplicado por 4 los consumidores, desde que se hizo además. Yo considero que hay un síndrome de lo prohibido, o sea, basta que algo te lo prohíban para que la gente vaya de cabeza. Una normalización y un control sensato y basado en la responsabilidad individual, considero que sería prioritario asumirlo. Hay países que lo tienen, no es tampoco... México tiene la venta libre, no tienen marcadores superiores aquí ni al uso. Sucede como con Holanda, que consumen drogas menos que nosotros cuando las tenemos prohibidas. O sea, considero que una normalización sería mejor a todas luces. Bueno, hay partes de la conferencia que me han resultado muy interesantes. La que más de todo, lo que comentas de la evolución que tuvo la medicina desde Hipócrates hasta ahora. Lo que estaba pensando es que, no sé si compartes esta opinión, sí. La deriva ha sido poner demasiado énfasis en el logos. Es decir, ha derivado en lo que Hayek llama la fatal arrogancia. ¿Qué es la fatal arrogancia? Creer que la realidad se puede expresar en una serie de premisas que se ponen juntas como si fuesen fórmulas matemáticas y ¡ala! Solución mágica. Por lo que te he escuchado, tengo la sensación de que quizás el problema de la medicina, que no digo que esté equivocada, mucho menos, porque tiene casos de éxito, pero es un sistema demasiado rígido. Que en algunos casos funciona, evidente, no lo voy a negar, pero en otros no. Y es que a mí me pasó una vez. Yo tenía una dolencia aquí, fui a un médico normal y me dijeron que eso no era nada. Fui al médico de la medicina china y me lo supo tratar. ¿Qué sucede con la medicina china? Que se explica el cuerpo de una forma diferente. Una vez hubo un médico chino que me enseñó un mapa del cuerpo y no tenía nada que ver con el que había aprendido en el colegio. Había otras venas, había otro sistema nervioso, era una cosa totalmente diferente. Y de hecho, siguiendo con el tema de la medicina china, sucede que en la tradición occidental y la china difícilmente se ponen de acuerdo y es... precisamente por este énfasis en el logos, es decir, en creer que esto es todo una serie de normas, que se basa en una serie de normas universales como si fuesen de la física y que... por cierto, otra curiosidad, que en mi familia son médicos todos y que me dicen que lo que estudian en la carrera está muy bien, pero que al final cada paciente es un mundo. Bueno, gracias Javier, nos viene un poco a decir a colación de lo que yo decía del carácter colectivista metodológico de clasificar enfermedades sin atender a las respuestas subjetivas. Entonces, ahí viene... Principalmente, uno de los principales puntales de la medicina sanitaria estatista justamente es que es reduccionista. Como parte de la anatomía y del análisis, cada vez va partiendo más hasta llegar a partes ínfimas. A mí me parece correcto como mapeado mecanicista, pero me parece que en esa fatal arrogancia hay un factor que la medicina obvia, porque además no se puede objetivar, que es el factor in vivo. A mí me hace mucha gracia porque cuando te dicen, dices, me he enamorado, dices, no, eso es la serotonina que se ha introducido en una... O sea, ¿tú me quieres explicar la música con el piano y no con el pianista? Hay un factor in vivo, consciente, somático, de lo que anima a esos factores biológicos que está por descubrir, que es más de tipo holístico y que es justamente otros paradigmas evolutivos suelen ser más holísticos que reduccionistas. Yo sinceramente en estas cosas, como no me gustan nunca las dicotomías y mi visión es más taoísta, considero que la dialéctica es una danza, no es una lucha de opuestos. Yo considero que tendríamos que extrapolar lo mejor que tenemos de la medicina objetiva, que lo es mucho, y no tener miedo a introducir paradigmas más integrativos en el que justamente se aproximen otro tipo de paradigmas. Aquí en España tenemos médicos fantásticos como el doctor Eduardo Alfonso, que es una persona digna de estudio, tiene un tratado que se llama La Medicina Natural en 40 lecciones y era médico oficial, lo único que incrementó con este tipo de saberes holísticos, pero además demostrados. Tiene una obra interesantísima y curiosamente aquí tenemos, creo que es en la calle Arenal, le pusieron una plaquita ahí donde vivía y no sabemos ni quién es. O sea que sí que ha habido gente que ha aproximado un poco paradigmas y yo considero que tienen diferentes contextos de aplicación.
Por ejemplo, si yo tengo un problema orgánico más de desarmonía, puedo pensar que un paradigma holístico a lo mejor llega mejor a la causa y me lo soluciona, y el otro va a errar en el tiro seguro. Ahora, si yo tengo un problema ya cristalizado, claro, cuando digo cristalizado es que ya está somatizado, ya es objetivo. Ahí probablemente la medicina actual sí tenga algo que decir. O sea, yo no soy detractor de la medicina, sino soy detractor de un paradigma hegemónico, por así decirlo. Eso es. Por decirte, hablas tú de la fatal arrogancia. Bueno, en el propio cuerpo, siguiendo un poco por hipótesis fractal, en el propio cuerpo tu parte consciente es pequeñísima y la parte subconsciente que regula todos los procesos vitales involuntarios es la mayoría. Entonces, atendiendo al propio cuerpo, pretender pensar que lo que conocemos ya es todo lo que hay es un error tremendo. Más bien yo me inclino a que tiene que la parte consciente tiene que focalizarse en la subconsciente, que se acercaría a un paradigma más Wu Wei, que es lo involuntario y lo subconsciente, yo lo apoyo en vez de ir a la contra o lo obvio. ¿Tenéis más preguntas? Sí, bueno, yo he apuntado varias cosas porque me ha gustado mucho y se agradece la diversidad de temas, como decía César. Yo tengo un par de preguntas y una crítica. La crítica muy rápida con los datos de muertes de médicos y tal. Bueno, yo lo veo normal, porque si la mayoría de las muertes son por operaciones y paran las operaciones, paran las muertes, pero igual son muertes que ocurrirán dentro de 3 meses. Es decir, yo tengo cáncer y tienen que operarme, igual hay un 10% de probabilidad de que me muera, pero un 80% de que me muera dentro de un mes. Entonces, es lógico la bajada de muertes. Luego, preguntas... Pero un inciso. ¿Consideras lógico que sea la tercera causa de muerte? De Estados Unidos año 2000, por ejemplo, es que eso ya no es yo considero lógico que baje el número de muertes y no que toda la causa sea porque los médicos matan, aunque creo que la primera cosa que tienen que hacer los médicos es no estropear lo más. Sí, la máxima hipocrática de no dañar. Sí, vale. Luego, en el tema de la estética y demás, si el objetivo es ese, ¿no? Y al final podemos ver el resultado en la estética, en la simetría, en la salud, puede que eso tenga algo que ver con la genética, con la selección que hacemos nosotros de personas, de alguien más saludable, es más atractivo, es más simétrico y demás, y que al final el tema de la cultura física tenga su explicación evolucionista simplemente lo hacemos para ligar, ¿no? para gustar más a los demás. Y si, en línea con lo que decía César, y si la estética se puede maximizar a través de la tecnología, o encuentras un límite en el culturismo natural, ¿no? más estética clásica romana antigua. Si crees que el sobreentrenamiento es uno de los principales errores que hay actualmente o no. Y luego me interesa el tema, no sé si se ha hablado mucho del tema de las vitaminas y tal, que se suele dar cantidades diarias recomendadas, pero que son las cantidades mínimas para no morirse. Pero no hay niveles de vitaminas que se estudien para ver lo que optimiza la salud. Igual son 10, 100 veces más. Vale, si quieres por recapitular, dime la primera, vamos porque he perdido todas. Son muchas preguntas. La estética, la simetría, la genética... Vale, yo estoy de acuerdo contigo. Muchas de nuestras decisiones conscientes tienen motivos subconscientes. No es casualidad, como a todos habréis leído, que si me gusta una mujer con mucho pecho, la probabilidad de que sea porque va a amamantar bien a mis crías sea muy alta. Que, por ejemplo, un hombre muy musculoso pues pueda tener cierto rédito con las mujeres porque atávicamente va a proteger mejor a las crías o tiene una mayor fuerza. Sí, son comportamientos conscientes, pero subconscientemente las motivaciones iniciales, lógicamente, tienen un componente ahí importante a ese respecto. Ojo, yo he hablado un poquito de la cultura física, habría que precisar muy bien. Yo no tengo un sesgo en el que pueda ver que axiomáticamente un saber antiguo pueda ser correcto, pero tampoco lo llevo en exceso, me refiero. Como tú bien dices, ahora, que para mí es una cosa del mundo moderno, es muy fácil querer confundir el contenido y forma. Yo me puedo poner estéticamente estupendo, pero es una engañifla, no es una correspondencia armónica. Entonces, la cultura física sí, porque se basa en una estética que no es baladí. Por ejemplo, en el fisicoculturismo, el desarrollo muscular es porque es consecuencia de una progresión en el entrenamiento. Luego tenemos otro valor que es la armonía, que es la proporción entre las partes. Ahí implica que es un trabajo deliberado, analítico. Y luego tienes la condición, que es que no haya grasa y que esté todo ajustado. Entonces, esos 3 parámetros no son solamente estéticos, son el índice de algo más profundo que subyace a su práctica. Eso conviene
conviene apuntalarlo muy bien, ¿vale? Es la estética por la que yo abogo, porque tiene una equivalencia armónica entre lo interno y lo externo. Me hablas de vitaminas. Bien, estamos en lo de siempre. Esas vitaminas, esas cantidades, están consensuadas por consensos de expertos y tal. En el caso de terapias con megadosis, ahí tenemos a Linus Pauling, que es premio Nobel, y tal vez sea de los pocos que se ha dedicado un poco a investigar con dosis mayores de vitaminas. No encontró mucho apoyo porque se encontró con que muchas vitaminas, de la que tomabas a lo mejor más vitaminas, descendía la necesidad de fármacos. También vemos cómo la industria farmacéutica siempre intenta acaparar los vitamínicos, intenta que en herbolarios no se vendan. Aquí hasta hace poco la melatonina estaba prohibida, la vitamina C de 1 o 2 gramos no la consigues en esa graduación. O sea, ahí podemos ver que hay un conflicto de intereses. Yo, sinceramente, no sé hasta qué punto. Lo primero es que yo yo abogo por densificar en micronutrientes, o sea, un mayor contenido de nutrientes, pero por la vía de tomar mejores alimentos. Pensar que porque yo tome X gramos de vitamina C me va a hacer determinado efecto, lo considero erróneo. Porque esa vitamina C va a requerir magnesio, porque ese magnesio va a requerir calcio, porque ese calcio va a requerir selenio, porque ese selenio va a requerir tal. En definitiva, es un sistema. Entonces, a veces el aislar un principio para algo en la nutrición no funciona tan bien. Tenemos casos flagrantes como el de la alcachofa, que es hepatoprotectora y regeneradora. Han intentado cientos de veces analizar cuál es el principio activo que se encarga de hacer ese efecto y nunca lo han encontrado. La conclusión es que es la alcachofa entera, el cúmulo de información y las sinergias que crea como sistema. Los alimentos son sistemas y tienen propiedades emergentes. Al dividir el sistema, esa propiedad emergente se pierde. Entonces, sí considero que hay un beneficio de densificar en micronutrientes, pero va por la vía de tomar mejores alimentos. Dudo bastante, y al calor de los últimos metaanálisis, de que un incremento de vitaminas exógenas vaya a propiciar esos efectos. ¿Había alguna pregunta? Lo del sobreentrenamiento. El principal problema que tenemos ahora es paradigmático y es que se hace la preparación física excesivamente directiva. Se dirige. Entonces, suceden los mismos problemas que suceden con los órdenes complejos extensos. Que si intervenimos un sistema sin tener un biofeedback de cómo funciona ese sistema, pues nos lo estamos cargando. Es una forma de fatal arrogancia. Entonces el problema viene en forma de sobreentrenamiento y en forma de error de cálculo de las necesidades y de lo que el problema es una descoordinación entre la oferta y la demanda. Digamos que tú la demanda la creas con el entrenamiento y luego esa demanda, al subir, tiene una demanda de nutrientes. Hay una descoordinación entre crear esa demanda, que es el sobreentrenamiento, por exceso, y luego sería un problema de error de cálculo de qué necesita esa persona y en qué cantidades. Entonces, digamos que en esa descoordinación entre oferta y demanda, requerimientos y tal, el problema es porque son sistemas muy directivos, en los que se atiende a unos axiomas objetivos y no a axiomas subjetivos. ¿Cómo te sientes? ¿Qué nivel de vitalidad? ¿Cómo descansas? ¿Qué rendimiento tienes? Ese es uno de los grandes problemas. Edgar, nada, quería felicitarte por la conferencia, me ha parecido muy estimulante, muy interesante. Muchas gracias. Y quería preguntarte una serie de cuestiones. Has hablado permanentemente del subjetivismo, que hay que aplicarlo en este ámbito de la nutrición, pero ¿no podrías mojarte a la hora de hablar de ciertos principios generales de una correcta alimentación? Por supuesto, pero serán subjetivos. Y entonces ahí no erraremos en el tiro. Si, por ejemplo, yo te digo... ¿Pero en qué crees? ¿En qué tipo de alimentación crees tú? Es que no es alimentación, vamos a ver, si tú te vas al plano del objeto, por individualidad vas a fallar. Si tú te vas al sujeto, axiomas subjetivos, ahí no vas a fallar. Pero porque su manifestación externa va a ser diferente a un mismo mandato. Si yo, por ejemplo, te digo, come cuando tengas hambre, fisiológica, real, cuando tengas hambre. Dos personas tienen el mismo mandato. ¿Van a tener hambre al mismo tiempo? ¿Van a comer lo mismo? ¿Van a saciarse igual? Por lo tanto, un axioma de tipo somático, subjetivo, es la única manera de que sea universal, pero su manifestación externa será diferente. Pero del mainstream actual a nivel nutricional, ¿cuál sería tu gran crítica a sus consejos?
si nos centramos en un consejo más externo, de tipo más tal, yo me centro en que ha habido un retroceso tremendo con lo que se llama dietética humana moderna. A mí me parece que gente como Grande Cobian, que fue un gran racionalista de nutrición, la fatal arrogancia llega a límites tremendos. De hecho, ha sido uno de los grandes expertos de esos comités de expertos y tal. Y yo me voy, en eso soy más, tampoco paleo, pero sí tradicionalista. Considero que se acerca más a la nutrición ideal la gastronomía que la dietética. Que la gastronomía viene de gastro, viene también del sistema digestivo. Si cogemos libros como Fisiología del Sabor, veremos que el dietista antes era el cocinero. Y también lo hacía desde una perspectiva evolucionista. Además, cumplen requisitos que ahora la dietética empieza a darse cuenta, como que es interesante comer alimentos regionales de la zona donde estás, alimentos de temporada porque solapan la demanda en determinados contextos. Y luego un error flagrante que tiene la dietética, que más yo veo atletas que lo dicen súper encantados y tal, yo como por la función, no por el sabor. Pues el sabor tiene función. Entonces es algo que la gastronomía sí atiende muchísimo mejor. Entonces mi perspectiva es un poco antimoda, es un poco como te alimentaría tu abuela, o incluso ya casi tu bisabuela. Tal vez estaría bastante más acertado. De hecho, ves que esos axiomas heurísticos de tranquilidad y buenos alimentos, cuando lo que comemos son malos alimentos y tenemos poca tranquilidad, no erraban mucho en el tiro. Entonces, yo puedo dar un consejo generalista: alimentos y preparaciones regionales que satisfagan a un nivel nutricional y a un nivel emocional. La comida también es emoción. No podemos obviar el componente social que tiene la comida. Pero ni obviarlo a un nivel social, ni siquiera fisiológico. Cuando yo comparto una comida con alguien, secretamos los dos oxitocinas. Nos estamos vinculando afectivamente y biológicamente. Los mejores tratos se cierran en comidas. Entonces, son cosas que la dietética obvia, porque tiene un paradigma reduccionista, mecanicista y muy miope en lo que es funcional. Hola, buenas noches. Enhorabuena por la charla. Yo quería preguntarte por tu opinión al respecto de la cultura académica de nuestros médicos. Yo creo que una de las grandes suertes de Occidente es que tiene universidades y facultades de medicina con hasta 8 siglos de antigüedad, que han mantenido una práctica continua en su hacer de medicina. Y todo eso, claro, acaba generando una cultura académica que está hecha de buenos usos, de tradiciones, en fin, toda una serie de prácticas que se han ido depurando por algún motivo y que existen por algún motivo y que en gran medida giran un poco alrededor del método científico que tienen estas disciplinas. No en todas es igual, en ciencias naturales suele funcionar mejor, en economía siempre nos quejamos mucho de que al final muchos economistas publican lo que quieren escuchar los políticos, cosas de este tipo. Entonces yo te preguntaba en concreto con los médicos. Porque si bien yo creo que es una suerte que tener esa cultura dentro del sistema médico que ahora mismo tenemos por el estado de bienestar, nos previene de ciertas prácticas que serían perjudiciales, pero como tú apuntabas también, puede tener un efecto contrario de anquilosamiento, de efecto cártel, que estanque esa hegemonía, ese paradigma y no permita que entren alternativas que puedan ser beneficiosas. Yo soy bastante crítico o conservador con esto de las alternativas, porque he visto casos que me parece que no superan unos mínimos que no pasarían ese método científico y ciertas prácticas que a mí me parecen pseudocientíficas, como puede ser la homeopatía o la acupuntura, que las veo entrar cada vez más en universidades y en colegios médicos y que chocan con esa cultura. Entonces, quería saber un poco tu opinión al respecto de esto. Gracias. Bueno, me parece muy interesante y es un poco una amplificación de algunas cosas un poco que yo he tratado. Yo particularmente pienso que si la medicina que se haga conservadora de los buenos principios hipocráticos, es correcto, pero porque son principios perdurables. Por eso todavía tienes el juramento es hipocrático, o sea, de ahí te viene. Ahora, la ciencia no es conservadora a día de hoy, es progresista. Ha olvidado muchos de sus postulados en pos del avance científico. Entonces, por un lado hay un desgaste de principios inmutables
de no conservarlos, y por otro lado hay un problema de gestión de esa educación. Otro día leía que un hallazgo que se haga ahora médico, depende de qué universidades, pero tarda igual 10 años en llegar a los sistemas médicos. Entonces, lo que yo considero es que el buen médico lo es porque es estudioso, porque él tiene un principio científico él mismo. Yo, sinceramente, que llevo 20 años de estudio de esto y lo que creo es que sé muy poquito, pensar que en unos pocos años de licenciatura ya tengo un aval legislativo para poder dar medicamentos, que ya tengo una licencia para matar, como aquel que dice, sinceramente, dudo que en esos pocos años se pueda llegar ni siquiera a lo que se llama medicina general, desde mi perspectiva particular. Entonces, eso ya para empezar. Y luego lo segundo es, todos conocemos ese médico que estudió hace ya 60 años y que no sabe absolutamente nada de los últimos hallazgos. Entonces, yo considero que si es las facultades son para conservar determinadas cosas que funcionan, está correcto. Si es para dirimir nuevos hallazgos, también está correcto. Pero cuidado con esas descoordinaciones que son elevadas entre nuevos hallazgos, olvidar principios de la medicina más tradicionales y luego ese reciclaje que no tiene por qué llevarse. Es que yo ahora mismo, mira, hay una película que se llama italiana, no sé muy bien el nombre, pero la anécdota es ilustrativa. Es un cortometraje. Intentaré poner el título en los comentarios de YouTube cuando se ponga, porque es interesante. Es un señor que de un día se levanta, tiene una urticaria tremenda y le pica el tobillo y no para de rascarse, y ha quedado con una chica y está pensando en el tobillo que le pica y le está amargando el tobillo, se va a un médico, a un dermatólogo, le mandan un ungüento, se pone el ungüento, le pica más, se lo quita, le dicen que hay otro muy bueno, se va a otro, le pone 7, 8 fármacos, se los empieza a tomar, otro le dice que no, que es un antibiótico, que es una... El caso es que el tío pasa por un viacrucis de médicos, cada uno con su teoría, sus tal, y eso va más. Hasta que un día va uno y le dice, tiene pinta eso de deshidratación. Se pone a beber un poco más de agua y se le quita. Esto quiere decir que hay veces, como hablaba antes, es muy ilustrativo, ¿quién no ha tenido a veces sus viacrucis por diferentes especialidades médicas? Para algo que en su origen es algo mucho más simple. Yo el problema que veo aquí de cara a la salud pública es que hay un coste de oportunidad elevado por no entender que la medicina tiene si es científica, tiene un carácter provisional. Es que mi abuelo se murió del corazón y con ganas de comer sardinas, que era asturiano. Eso es un coste de oportunidad por seguir a pie juntillas y no entender que hay un carácter provisional. Entonces, ¿hasta qué punto damos más importancia a un mandato externo directivo que a la necesidad de tomar esas sardinas? ¿Y hasta qué punto eso no es científico? Porque si me consideras que una información de primera mano, directa, no es científica, hemos pervertido mucho el término. Edgar, nos pregunta nuestro amigo Ignasi Sí. que si tienes alguna estrategia para poder llegar mejor a gente que no tiene mucha idea de estos asuntos, hacer llegar mejor tu mensaje de esta perspectiva holística. Bueno, yo la verdad es que decir que para mí el estudio de esto, pues personalmente es una cosa que llevo mucho tiempo, pero que el crear pues un modelo didácticos o tal, llevo poco con ello. Entonces, pues por ahora yo intento siempre diseminar y acoplarme un poco al oyente en función de la terminología, de las cosas que yo puedo aplicar, pero sí, te puedo decir a Ignasi que yo soy un embajador casi continuo. Mi trabajo es como el del dentista, que en cuanto que lo dices, o el de abogado, en cuanto que dices soy abogado, dentista, te dicen, pues tengo aquí una muela, tengo un problemita que... Sucede igual, cuando eres preparador físico y además se te ve en el físico, tiendes un poco a tener que, como modelo didáctico más simple, interesante, se podría hacer. Te quería preguntar otra cuestión, ahora sí, damos paso a más gente si quieres seguir preguntando, y es, aunque lo habíamos comentado antes, pero a ver si lo podrías desarrollar, la idea esta de las enfermedades civilizatorias casi, ¿no? Sí. Por ejemplo, el cáncer, el mainstream insiste en la cosa esta de mutaciones genéticas y para nada presta atención a la alimentación. ¿Cómo ves tú este asunto? El problema con el cáncer, hasta donde yo entiendo, quiero que se entienda que yo quiero considerarme un experto en mantener la salud, no en la enfermedad. Entonces ahí, si tratamos de enfermedades, no soy médico, tengo ciertas limitaciones.
En ese sentido, el problema que yo veo mayor del cáncer es que es multicausal. Entonces, yo siempre veo que se está buscando... tenemos un sesgo tremendo con las relaciones causa-efecto, que hace alusión un poco también a esa fatal arrogancia. Es que pensar que A conduce a B y B a C. Entonces, siempre estamos pensando, es las acrilamidas de la sartén. No, es el móvil que causa cáncer. Yo considero que es multicausal. Entonces, en esa multicausalidad, llegar a dirimir si es nutrición, si es estrés, si es... No tengo información como para poder dar una opinión formada al respecto. Ahora, sí considero que es multicausal. Y que considero que hay algo que se obvia siempre y que es la propia experiencia subjetiva de la persona. Hay interesantes... Joe Dispenza tiene un libro sobre el efecto placebo muy documentado, muy científico y muy extenso sobre remisiones espontáneas que tiene mucho que decir al respecto. Otro tema importante, los estados anímicos. Son casi obviados en la medicina y tienen una relación directa con el sistema endocrino. Yo ahora mismo, si me cabreo, el chute de cortisol va a ser elevado. Si estoy contento, va a haber un nivel de dopamina y tienen funciones catabólicas, anabólicas. O sea que, lo siento por Descartes, pero se equivocó. El pensamiento no está desligado del soma. Hola Edgar, bueno, muchísimas gracias por la presentación. Yo tenía dos preguntas. La primera, estamos viendo como en los últimos años, las últimas décadas, etc., hay una especie de pensamiento de tabula rasa que se aplica en casi todo, con el posmodernismo que hay de no, nacemos con tabula rasa, y entonces pues tienes todos los problemas de ideologías de género, bueno, se puede aplicar a muchísimas cosas. Entonces, a mi entender y por lo que has contado aquí hoy, también... entiendo que se puede aplicar incluso a todo el tema de la salud física, es decir, no es lo mismo, o sea, a mí por ejemplo hace poco en un tema médico me recomendaron por ejemplo no tomar soja, porque a la gente asiática lleva muchísimas generaciones y siglos tomando soja y no les pasa nada, pero a mí por ejemplo me afectaba temas de, bueno, pues, de absorción de proteínas, etc, etc. Entonces era para preguntarte primero sobre ese tema de la tabula rasa. Y segundo, te quería preguntar, has dicho antes que, que se ha bajado, por así decirlo, el nivel de testosterona en los últimos siglos muchísimo, y era para preguntarte, pues, ¿por qué crees que ha pasado eso? ¿Qué hipótesis tienes? Muchas gracias. Bien, como tú bien dices, hay una diferencia entre patrones genéticos que se corresponden con nichos ecológicos, lógicamente. Entonces, por eso yo, en el caso de la nutrición, por eso yo abogo más por los sistemas tradicionales. Si yo me voy a comer gastronomía a Tailandia, me van a ofrecer los alimentos de allí y tal, y es muy probable que para ellos, de forma continua, sea lo que mejor necesitan. A mí, por ejemplo, lo de extrapolar cosas lo veo un poco complicado. Por ejemplo, cuando dicen, vamos a ver cuál es la dieta más longeva del mundo, dicen, es que hemos encontrado un vietnamita que come arroz y pescado todo el tiempo y vive 90 años. Sí, estoy seguro que yo, que mido un 80, peso 120 kilos y soy más occidental que la leche, me va a ir muy bien la dieta de pescado. O sea, cuidado con extrapolar. A veces, efectivamente, hay unos modelos genéticos y pienso que se llega mejor por una vía evolutiva, como ha sucedido, que no por una vía directiva. Tu segunda pregunta era... Lo de por qué en las últimas generaciones... Bien, el descenso de la testosterona. ¿Qué hipótesis tienes? Son hipótesis. Lo que yo te voy a dar son hipótesis. Bien, creo que el resultado del mundo moderno ha habido, pues, en el reparto de papeles del mundo moderno hay una gran diferencia en cuanto al papel del hombre y de la mujer. El hombre cada vez necesita hacer menos uso de la fuerza, tanto en el trabajo como para defender a su familia, como para muchas cosas, y también al mismo tiempo, para bien o para mal, yo no estoy aquí para juzgarlo, sino para decir algo que sucede, también ha habido un cambio de roles con la mujer. Una mujer más agresiva, que sale de casa, que asume papeles también que antes eran solo masculinos. Entonces, digamos que ahí el más perdido yo creo que ha sido el hombre, que no llega a encontrar bien cuál es el papel. Además, siempre decimos el hombre, pero luego hay muchas tipologías. O sea, por mal que les pese a las feministas, no solo hay el macho alfa, hay una extensa tipología de caracteres masculinos. Entonces, entre esa nueva tesitura y las confrontaciones sociales de siglo entre género también, son muchos factores los que han cambiado, instituciones evolutivas también, hasta como la división del trabajo, las familias, son muchas cosas las que han hecho que la función del hombre, no hay una necesidad
Lo que sí se sabe es que hasta hace un siglo y medio el nivel era muy alto comparado con ahora, ha ido descendiendo. También es cierto que, por ejemplo, si se sabe que a un determinado entrenamiento se incrementan esas hormonas. Eso implica que hay una relación directa entre el uso y el sistema endocrino. Si yo ya no tengo que arar en los campos, si no tengo que desplazar objetos, si no tengo que pegarme con el que viene a violar mi propiedad, si no tengo que tal, pues es muy probable que al no haber ese uso desciende. Es por eso que espontáneamente, ahí va, ya no lo uso, pues me voy al gimnasio a hacer unos presses de banca, o sea, hay una necesidad de volver un poco para lo que por otra parte también sigue apto. Se ve en las cepas receptoriales, hay receptores de esas hormonas muy en amplitud, pero en niveles bajos. Por eso hay resultados positivos cuando se restablecen niveles que anteriormente eran más elevados. Por eso también hay resultados positivos en gente en tratamiento hormonal en poblaciones geriátricas. Se recupera el nivel hormonal de la juventud y funciona mejor. Y esa es un poco mi hipótesis. La masculinidad no tiene la misma forma y antes estaba más vinculada con la fuerza física. Nos preguntan por internet tu opinión sobre el veganismo. ¿Sobre el veganismo? Sí. Aquí hay dos implicaciones. Tendríamos una que es ética, personal, en la cual yo estoy a favor del veganismo, pero como de cualquier otro sistema que se quiera hacer, incluso sistemas tan locos como la macrobiótica, centrarse en comer 4 algas y un arroz, en el cual enseguida la persona tiene serios problemas metabólicos, pero yo considero que uno es libre de tener esos problemas metabólicos, si desea, o sea que yo ahí ética y moralmente no entro. En la discusión ética sería, desde una perspectiva animalista, como se dice ahora y tal, sería muy discutible que el solo comer cultivos fomente la vida animal, porque esos cultivos conllevan un coste colateral de muertes animales también, o sea, eso sería muy discutible, pero bueno, podemos discutirlo en otro caso. Éticamente estoy de acuerdo, nutricionalmente no. Hay muchas deficiencias y la persona que quiere hacer un veganismo saludable tiene que pasar por una suerte de artificios en forma de suplementos, superalimentos y todo muy preciso y tal, porque hay deficiencias de nutrientes que solo se encuentran en los productos animales. No me refiero ya a la calidad proteica solo, sino, por ejemplo, tú por muchas lentejas que comas, el hierro que tienen es un hierro poco absorbible. Nos guste o no, la gran mayoría de la humanidad todavía tiene un sistema omnívoro, o sea, tiene una gran necesidad. De hecho, es curioso porque las necesidades vegetales, que son carbohidratos y demás, aunque tengan proteínas, pero son energéticas, pero las necesidades esenciales para la estructura de nuestra propia biología, suelen ser más por productos animales. O sea, no solo es que seamos omnívoros, sino que somos todavía muy carnívoros. Entonces, desde una perspectiva de salud no puedo defenderla, desde una perspectiva ética personal la defiendo totalmente. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Quería hacer una pregunta, ya que has hablado algo de dieta respecto al veganismo. Tu opinión a la hora de perder peso y adelgazar sobre la dieta Dukan, que está tan de moda. Estamos en las mismas, estamos en dietas que son como las ideologías. Son sistemas precocinados de pensar, tú no tienes que dedicarte a pensar cómo te sientan, te la crees, si te la crees ya es un buen paso, la haces, ves que o bien funciona de manera cortoplacista y luego te pega un rebote, o nada, es que suele ser eso. Y luego, por otra parte, los modelos de dieta directivos, yo no estoy a favor de ellos porque se entra en lo que se llama el círculo pervertido dietante, que es que haces un modelo restrictivo de nutrición en el que alcanzas un peso pero no se puede sostener, y en cuanto que tú abandones ese modelo y vuelvas a uno más normalizado dentro de tu ambiente, lo que va a suceder es que por péndulo homeostático no solo vas a recuperar el peso, sino que vas a tener el metabolismo peor. Entonces, en cuanto a la pérdida de peso, yo lo veo desde otra perspectiva. Si en vez de llevarlo al objeto, al alimento, que es lo que hacemos todos, lo llevas a un nivel subjetivo, yo cuando veo a alguien que tiene exceso de peso, simplemente es que está comiendo por encima de su demanda. Entonces no comes cuando tienes hambre, ni te sacias cuando has llegado a un buen punto. Es otra perspectiva. Lo que entiendo que estás diciendo es que de forma intrínseca, cuando... O sea, que por ejemplo estas dietas se vienen impuestas y es como si tú fueras un muñeco y ya te van a funcionar como si fueras un maniquí, y lo que estás diciendo a mi entender es que hay que interiorizar todo y ver cómo te sienta a ti, y en ese sentido pues dices lo de que es subjetivo porque a cada uno le sienta de una manera distinta, con lo cual ya no solo es que tengamos valoraciones subjetivas mentales, en plan de cada una, si pasa un mismo acto, en plan de Pablo Iglesias dice X, cada persona lo interioriza de una forma distinta, diferente, sino que también a nivel físico. Y en ese sentido te quería preguntar,
¿Tú eres partidario de separar mente y cuerpo? ¿Crees que son la misma cosa? Bien, ontológicamente... Un poco filosófico, pero... No, está correcto. Vamos un poco por partes. Ontológicamente solo hay un ser, una sensación de ser, y es unitaria, sin más. Si nos ponemos ya a hacer divisiones a posteriori, sí parece ser, podemos decir, sin riesgo a errar mucho, que hay una parte cognitiva, ¿vale? Y hay una parte más somática. El problema que yo veo con esto es que siempre llevan a una división ontológica. La persona se siente finalmente en el ser dualizada. Entonces surgen problemas entre lo cognitivo y lo somático, entre lo que debo hacer y lo que quiero, entre lo visceral y lo racional, entre el pensamiento y entre el sentimiento. Entonces, yo, de una perspectiva como mapa, claro que hay que hacer divisiones y acotar funciones y demás. Pero cuidado, que se lleva siempre al plano ontológico, y eso es el origen de casi todos los problemas. Bien es cierto que lo normal es que gane lo cognitivo. Últimamente estamos en lo cognitivo, de cara a los sentidos hacia afuera, de forma estereoceptiva. Pero los sentidos interoceptivos, que son los que nos enseñan a decir cómo está nuestro estado por dentro, tendemos a obviarlo de manera sistemática. Es curioso porque en el Kali Yuga de los hindúes se decían que la sociedad se terminará cuando los individuos tengan olvido de sí mismos. Olvidas el sujeto y estás con tus sentidos hacia afuera, solo valorando objetos. Entonces, lo que yo sé es que cuando das una misma dieta a dos personas, tienen respuestas subjetivas diferentes al mismo estímulo. Por lo tanto, si la respuesta siempre será subjetiva, prefiero irme al plano subjetivo, que es el plano somático, que como diría ahí Hesiodo, el soma es el cuerpo vivo. Entonces, el cuerpo vivo, tú, en tu ser, en tu sujeto, tú lo estás experimentando, y además es una multiexperimentación, pero con un único ser. Tú piensas, sientes, temeas, tienes sed, tal, pero es todo tu sujeto. El problema de lo de separar cuerpo y mente es lo que se llama mereología, que es tomar la parte por el todo. Te centras en una parte y olvidas todo lo demás. Yo lo que abogo es por una perspectiva de lo que se llama el concepto consciencia somática, que es que nuestra cognición, en vez de estar centrada en cosas objetivas únicamente, más bien nuestra cognición esté focalizada en los procesos somáticos. Entonces, en vez de pensar en el objeto, es cómo me sienta. Dicen que está muy bien la clara de huevo, pero me sienta mejor con yema. ¿Cómo te sienta respecto a lo que se dice objetivamente? Porque ontológicamente el sujeto primero y último sobre el que se va a revelar la respuesta eres tú. Entonces, desde la perspectiva, la conciencia somática es la habilidad de interpretar y de actuar con éxito para los objetivos deseados, físicamente. Entonces ya implica tu cognición, empiezas a armonizarla, creas una interfaz entre tu cognición, pero desde una perspectiva interoceptiva, empiezas a cada vez a ser más consciente de tus procesos corporales, que además te van a ofrecer una información de primera mano, que cuando aprendes a interpretarla bien, el problema es que se interpreta mal. Entonces, ¿cómo abogo yo? Pues por un sistema mixto, en el que des una estructura, como tú conoces bien, en el que la persona primero la customizas, no es una estructura directiva, sino te encargas de ver el compendio de la persona y le haces una estructura, pero la articulas en función del biofeedback, no de elementos míos objetivables externos solo, como peso, porcentaje de grasa, sino que uno de los parámetros para customizar ese sistema es basado en biofeedback. Entonces yo distingo mucho en sistemas directivos o sistemas más autónomos, más autorregulados. Esa dieta, ¿tiene en cuenta tu saciedad? ¿Tiene en cuenta tu hambre? ¿Tiene en cuenta tus sensaciones digestivas? ¿Tiene en cuenta tu vitalidad? ¿Tiene en cuenta cómo duermes? ¿Tiene en cuenta tu entusiasmo incluso? No, no lo tiene en cuenta. Solo se trata de dieta Duncan. No tomas carbohidratos, proteínas las que quieras. Pues no va a funcionar, es rígido. ¿Es un sistema, una estructura que tiene en cuenta el sujeto? Más acertado. ¿Eres ya una persona con una alta conciencia somática? No te hará falta ni sistema. Pero digamos que hay también niveles. Yo considero que de cara a la preparación física habría que ir preparando a la persona para cada vez ser más consciente. Darle algo donde apoyarse, pero que vaya reconociendo cada vez más sus sensaciones subjetivas. Sí, una pregunta rápida. Has Sí. dicho antes que la velocidad de adaptación genética del ser humano es mucho mayor de lo que se piensa, ¿no? Sí. Que cambiamos, incluso los genes cambian mucho más rápido de lo que se piensa.
Sin embargo, ¿crees que por costumbres que se han llevado durante miles de años hay algo en el cómo funcionamos con lo que ahora mismo no estamos en armonía? Es decir, nuestras costumbres de hace mucho tiempo pues conllevaban largos periodos de ayuno y ahora tenemos un acceso casi limitado a las comidas. Ahora hemos demonizado las grasas cuando antes eran muy importantes. ¿Crees que eso afecta en la actualidad? Principalmente es que has dicho tú en la propia pregunta. Pienso que el problema es una falta de armonía. Armonía en el sentido, significado literal, de correspondencia entre las partes. El ser humano se ha, digamos que ha hecho una diferenciación demasiado elevada, como decía antes, ontológicamente de su ser, primer error, y segundo, entre él y lo demás. ¿Vale? O sea, una cosa es que sea yo un sistema ciertamente autónomo, que interactúa con otros sistemas mayores, y otra cosa es que pongamos una línea divisora entre nosotros y lo demás. Entonces, cuando uno tiene una escisión de la totalidad, una falta de armonía, aunque sea vital, no digo solo tiene una equivalencia también fisiológica. Y yo considero que ese es uno de los problemas. ¿Derivados por qué? Bueno, pues ahí hay mucho que hablar. Principalmente yo considero que en cuanto que nos acercamos a la polis y empezamos en nuestros actos cotidianos a llevar costumbres directivas, porque a que tú no trabajas cuando estás más activo, sino cuando te dices el horario. A lo mejor tú puedes, pero entiéndeme, la mayoría de la gente, tú cuando naces, te dice el médico que coma por demanda. El niño llora y se le da comida. Y un buen día te dice, puede tomar gluten y ya no hay demanda. Come a las 9, a las 11, a las 2, a las 4. Se acuesta hasta ahora y se levanta a esta otra. Desde ese momento llega un proceso de domesticación, culturización, que casi siempre es contrario a las sensaciones somáticas. Se entiende, en el proceso social hay una especie de consenso, o sea, se entiende. Pero que va en detrimento de esas sensaciones subjetivas, por supuesto. A partir de ahí llega una especie de adoctrinamiento en sentido inverso a tus sensaciones. Y tienes que desayunar por narices, aunque tengas inhibido el sistema digestivo por la mañana. Es la comida más importante. Y por la noche, aunque estés más parasimpático y tengas más hambre y más necesidad, han dicho que cenar es mucho es malo. Entonces no cenes. Entonces son todo axiomas externos que siempre vienen a contradecir, ni siquiera contradecir, a que no prestes ni atención a tus propias sensaciones. Entonces yo considero que por ahí va un poco. El principal problema es la heteronomía. Estamos en las mismas. Es que alguien te dirija en vez de dirigirte tú. Yo considero que hay 3 errores capitales. Uno es que hemos perdido nuestra autonomía en la salud interna, que es la espiritual. Hemos dotado a otras instituciones que a día de hoy son más evolutivas, no las consideramos coactivas, pero no siempre ha sido así. Pero sí que necesitamos un representante que nuestra salud interior nos la resuelva. Y también nuestra salud externa la ponemos en manos de esa casta médica. Yo considero que ahí estás expropiándote de algo que es imposible, que es tu autonomía. En cosas además, no se nos ocurre pensar, a no ser que sea doméstico, humanizado, que un animal en su nicho hay que decirle lo que tiene que comer. Oye, que el león resulta que tiene que hacer cetosis. ¿En serio? Hay una pregunta más por internet. Muy bien. Nos pregunta Meredith, ¿qué opinas del uso de la cultura física para contrarrestar enfermedades autoinmunes, crónicas y progresivas como fibromialgia, esclerodermia, lupus, etcétera? Pues es muy interesante, sobre todo con enfermedades como la fatiga crónica, fibromialgia, que no se sabe muy bien la procedencia, pero sí que podemos deducir que son siempre una falta de armonía. En este caso la cultura física, sobre todo la que tiene que ver más con la occidental, basada en el fisiculturismo, el desarrollo físico, la fuerza y tal, tiene mucho que decir al respecto. En el sentido de que antes se pensaba que una persona inmunodeprimida tenía un proceso de pérdida de masa muscular. Y ahora se sabe que cuando no se produce esa pérdida de masa muscular, no se merma el sistema inmunológico. O lo que es lo mismo, entre masa muscular y sistema inmunológico hay un vínculo muy fuerte. Entonces ahí, lógicamente, el propiciar un entorno de vida en el que se proteja tu musculatura tiene mucho que decir para alcanzar una armonía metabólica de ese tipo. De hecho, es que ese tipo de enfermedades que todavía no hay tratamiento claro, suelen ser las que casi todas tienen su origen en problemas más de tipo vital, más complejo, más que simplemente fue esto. Entonces sí tiene mucho que decir al respecto. También tiene que decir mucho con la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular por la edad.
De hecho, cuando vemos una abuelita que mide poco, agachada y tal, es pérdida de masa muscular, no hay acortamiento de huesos, no se produce nada de eso que te dicen. Es una pérdida de tono y de masa muscular que va con los años pasando. Si tú solo mantienes, digamos que mantienes más tiempo esa armonía y no van a suceder esas causas con tanta incidencia. Te quería preguntar una cosa, sí, como persona que va al gimnasio y tal, siempre me he encontrado con que, y va un poco a lo que estaba diciendo antes el profesor Meseguer, me he encontrado siempre con gente que es muy individualista en temas de culturismo, porque evidentemente tiene sentido, ¿no? Hay algo que no había resuelto acerca de la práctica individualista del deporte. Y en cambio gente que es muy colectivista o muy borrega en más deportes de equipo. Yo también aquí tengo un sesgo, no veo ningún deporte de equipo, no me interesa ninguno, no veo fútbol ni baloncesto, lo único que veo si eso es MMA porque se pegan y realmente son dos individuos pegándose, o sea que tampoco se considera un deporte de equipo ni colaborativo ni nada. O sea, sí. Entonces, te quería preguntar un poco, ¿crees que tiene que ver, evidentemente, el hecho de que el culturismo sea individual para que se despierte una conciencia mayor dentro de la gente que lo practica de su propio ser que la gente que no lo practica? Es decir, que una persona que sea culturista y que vaya al gimnasio y que haga deporte sea más consciente de su soma que una persona que no. E incluso, y la pregunta va más allá, ¿es más consciente de su propio soma interno una persona que hace culturismo que una persona que juega un deporte de equipo? Gracias. Bien, es muy buena pregunta, yo lo tengo claro. Sí considero que tenemos, no sé si sabría dejarlo 100% a un determinismo ya de cuna, pero sí es cierto que hay tipologías más dadas a la heteronomía, a que alguien te dirija, y a personas que son más autónomas, más individualistas. Lógicamente los que somos, y me incluyo, más individualistas, por eso siempre me apasionan las artes marciales, el culturismo, algo que requiriera de mi propio esfuerzo. Pues lógicamente, yo no sé si es que la práctica deportiva te lleva a ser más individual o que tú por ser muy individual eliges una práctica deportiva individualista. Pero a mí me sucede como a ti, basta que haya Primero cuidado, porque tampoco, en absoluto no hay nada. Por ejemplo, el fisiculturista es individualista, pero tiene un preparador, tiene alguien que hace la comida, o sea, otra cosa es que esté un poco a la sombra, pero no llega a haber un solicismo así tampoco, o sea, un equipo de base en cierta medida, y bien es cierto que en primer plano uno lo disputa él solo y es su propia prestancia la que le lleva al éxito, al fracaso. Sí considero, lógicamente, a mí cuando me preguntaron en la primera ponencia que hice sin el ambiente liberales que por qué había llegado a estas ideas, pues dije que lógicamente me movía en un terreno en el que era el propio mérito y el individuo, el que había una relación directa entre mi propio esfuerzo y si además, o mi propia responsabilidad, mi habilidad de responder a lo que sucede es mía y no de otros y tal. Entonces esto en el culturismo es más sencillo de ver. Hay personas que por cultura, por sesgo, por tal, pues pueden ser más heterónomas, más estatistas, pero la mayoría de la gente tiene una tendencia en estos deportes a ser más individualista, lógicamente. De hecho, curiosamente el culturismo se mueve casi en el terreno del mercado y nada de los estamentos oficiales. Se ha bebido y se ha creado justamente del mercado. Edgar, hemos hablado mucho de alimentación, de dietas, no hemos tocado el asunto del mainstream que hay también en relación al deporte que se recomienda, porque sí que hay un consenso para recomendar deportes de mucha duración a baja intensidad, ¿no? Y no sé si tú eres partidario un poco de volver ahí también al tradicionalismo en ese sentido, de hacer ejercicio corto pero intenso. Hombre, básicamente... O si también hay un subjetivismo en eso. Lo hay. Además, es que puedes ver cómo hay personas que tienen una habilidad para deportes más de resistencia y otros para deportes más de potencia. Entonces, yo ante todo siempre, el origen de todo es el individuo y su individualidad, lo que le hace único. Entonces ahí ya te va a hacer una predisposición. En cuanto a patrones generales, soy holístico. Considero que todo tiene su cabida. Por ejemplo, si yo a un atleta va a trabajar a nivel anaeróbico muscular y también va a trabajar a nivel cardiovascular y también va a trabajar varios atributos, pues va a ser más completo, más armonioso, va a estar también más sano. Entonces, no considero tampoco que haya que excluir solo al mero gesto deportivo de la cosa que se hace, sino que hasta aunque el deporte sea específico, se beneficia de más. En cuanto a los expertos, es que estamos en lo mismo que los consejos nutricionales. Llevan diciendo que el aeróbic, tal, y ahora resulta que no, que hay que entrenar la masa muscular y la fuerza, que tal. Entonces, pues bueno, yo considero que a los expertos no conviene, está de más escucharlos, pero no tienen desde luego la última palabra porque
Volvemos a lo mismo. Sus consejos tienen un carácter provisional y en muchos casos tienen bastante miopía. Principalmente es que esos expertos nunca hacen deporte en primera persona. Pues nada, si no hay más preguntas, un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Edgar, por la conferencia y por este turno de preguntas. Gracias a vosotros. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado. Ahí no habrá conferencia aquí en el Instituto Juan de Mariana, sino que tendrá lugar la 4ª conferencia regional de SFL, será en Madrid, en la Fundación Pablo, no me acuerdo ahora. Sí, bueno, casi. Tendremos ahí a figuras del liberalismo como Juan Ramón Rayo, María Blanco, Diego Sánchez de la Cruz, y del socialismo como Juan Carlos Monedero o como Eduardo Garzón. Y luego, dentro de 2 sábados, sí que volveremos con las conferencias. Será Gonzalo Melián el que nos hablará aquí en el Instituto Juan de Mariana sobre educación superior. Pues hasta la próxima.